¡Qué rato! Están allá, mira. Están allá. No, ese es un invento de... Buenos días, Claudia. Ese es un invento de Sergio. Buenos días, chicas. Chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron? Híjole, es mi parte favorita del día. Súper, súper. ¿Han bailado súper bien? Un saludo para las que madrugaron. Las veo con energía. Sobrevivientes, mujeres fuertes. Oh, eso es para quién será. Qué lindo te ves. Hoy día va a ser con cuidado la Gracias. situación porque de repente Una estamos de mal humor, también? porque no hemos dormido mucho. Oh, Así que se todo nota, relax. se nota. Me encanta. ¿De qué? El paranoico, ¿no? Paranoico, tío. Como tú no pudiste madrugarle a tu relación. Como a vos te madrugaron en eliminación. Pero si bien regresó Andrés. Qué lindo ese collar, Karen. El obsequio. El obsequio, ¿Cómo estás? Andrés. Buen día. Tenemos aquí un vale. Vale por una salida el fin de semana. Este fin de semana las chicas del poder del amor se van a la ciudad a Todas dejan conquistar. el cargador en la casa. Lo que nunca tienes tú es ética, ni lealtad, ni nada, loco. Usted es un hipócrita. Por medio de este documento se dará a conocer el derecho de la representada para disfrutar de este término con el elegido como Pana Rabbits. Quedamos en que queremos pasarla bien, en que ninguno quiere una relación, en que no va a haber una relación después del reality. Sí, pero yo quiero un amigo con derechos y tú no. Esa es la diferencia. Soy un irrespetuoso, soy un maleducado, soy un grosero. Soy todo lo que tú quieras que sea. Pero si ese soy yo, me vas a tener que querer así. No deberías estar con Jessica porque te espera una mujer en Ecuador. No deberías estar con Jessica porque ella quiere un hombre, no un niño. Si estoy mal con ella, no puedo estar tampoco peleando por allá con estos mongólicos por allá. Y si estoy bien con ella, entonces pues aguántenme a mí. Si quieres molestarme a mí con lo que tú quieras, hazlo. Pero cuidado con que afecte a Andreina, porque cuando la afecte, te la vas a ver conmigo y te lo digo en serio, me tienes cansado. A ti te Eres un encantan los payaso. votos y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. Escúchame, te lo digo a ti, a mí sí me prestas atención. No, Tú no te voy a metes hablar conmigo, no vas a hablar conmigo, No, no, entonces no. falta de Porque no respeto sabes porque cómo no eres un porque caballero. payaso. Yo quería Payaso. que venga a tomar ¡Payaso! Y así como eres muy machito para hablarle a Miguel, no tienes por qué darle la espalda a Andreina cuando te está hablando. ¿Qué es lo que quieres? Indisponernos. No lo vas a lograr, pero ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Yo no te he pedido tu opinión, no la quiero. Se les va a dar una tarjeta amarilla tanto a Miguel como a Ricardo. Miguel, ¿a dónde vas? Tarjeta amarilla. Estás a nada de esto. Esto es expulsión. Hay que votar por parejas que vayan al viaje. Parce, que viva el amor. Yo creo que lo van a disfrutar. Es momento de viajar. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién se ganó el viaje. Buenos días, un nuevo día. Y me preguntan por mi fruta favorita. Tan bello y lo más lindo es que es un día menos para no volver a cruzármelos en mi vida. Si voy a sus países, lo último que voy a hacer es llamar. Nunca digas. Bueno, Piña, ya la canción. La canción no va a salir, tuyo. Piña. Definitivo que la canción ya no va a salir. Nunca digas. Mentira. Después no esté llorando por la canción que te da la canción. Algunos de sus países ya conozco, otros pues voy a tener el placer de conocer. no he dormido. Pero lo importante de todo esto es que no los voy a volver a ver. ¿Quisieras ir a Puerto Rico, Clau? A Puerto Rico de pronto sí. Puerto Rico. A chicharrón. Además chicharrón. A chicharrón, claro. Y no a comer. Y no a comer. En Bolivia también hay chicharrón por si quiere probar Edgar. ¡Qué rico! Las ardillitas. Las almejitas. Las ardillitas. Yo soy las ardillitas. Un poquito cansado y abrumado porque no he dormido, pero todo bien. ¿Tú? ¿Quieres a papacho? Sí, por favor, ven. Eso. Vaya,
Entre líderes, Andreina, arriésgate. Arriésgate, Andreina, y corre a abrazar a tu hombre. Ven y abraza. Andreina, como líder de la casa, te digo que puedes. Ya no eres líder. Un abrazo, mira, Andreina, ven. Ven y dale un abrazo a Miguel. Lo abrazas y te vas. Quizás no es el líder, pero tiene el pin. Nadie te metió, Ricardo. Abejita, nunca me lo esperé de ti. Nunca me lo esperé de Abejita. Era muy bien. Nunca me lo esperé de Abejita, la verdad. Ese golpe. Oh, se siente eludido. Ya, inventa su chiste, no le cambiamos. Y así comenzamos el día, comenzando a reventarlo a Ricardo. ¿Se le siguen quedando los cargadores en la tienda, mi líder? Ricardo. No sé, digo. ¿Cómo osas manifestar algo así? ¿Cuál es el teléfono? No lo sé. Tema ya aclarado. ¿Te das cuenta? No lo sé. Por la espalda. Mi líder, no, por la espalda. ¿De frente? ¡Ay, de frente! De espalda y de frente. Ricardo. Positivo. Ahora, pues ponga a Ricardo y a Kim, por favor. Rica Kim. Oye, está desde temprano quiere que le lleve. Desde temprano, mi líder. Ya te empezó a tirar. Hasta eso estabas. Rica, ¿cómo amaneces? Shirley Ari. Muy bien, Fred. Te veo radiante. Shirley. ¿Cómo le dijo ayer? Shirley. Se te ve descansada. Pronuncien bien el nombre. nada. ¡Oh! ¿Qué? Por pensar en Sebastián. Bien, ¿Por somos qué? No, porque tuvimos que hacer trámites en la mañana y no descansé bien en la noche. Ah, bueno. Se le llaman trámites. Se le llaman trámites ahora. ¿Qué? Soñarse con Ricardo siempre será una pesadilla. Te ves como relampanante. Oh, El celular. ¡Oh! Mi líder. Buenos días. preciosa. Mi líder, asegúrese de cargador está en la maleta. Le dijo preciosa. ¿Será que Austin y Gillian ya tuvieron la oportunidad de hacer trámites? Que yo sepa, los trámites se hacen por el periodo de tiempo que uno ha estado acá en Turquía. Exacto, estamos en tiempo Entonces hostil. Gillian tiene creo que 3 semanas aquí. No ha podido hacer los trámites. Hizo los trámites y el para- papeleo. Para esclarecer sus dudas. Nueva palabra, vocabulario del poder del amor. Trámite. Nada que ver. Bueno, trámite no lo hizo, pero sí relajante muscular. Tal vez. Se le está pegando lo de Andrés, Alejandro, hombre. Qué rápido. el paredón, güey. A mí me gusta. Yo juego un montón eso con mis amigos. Yo solo no entiendo, después de que rompieron una silla, ¿por qué siguen haciendo eso si ya saben los peligros que corren? Gorda, no, Ese es el chiste. Tenía a Reina aquí y me decía, marica, no puedo respirar. ¡Sácame, marica! Creo que sí, ¿no? Se vino, dijo, se vino, dice. No se vino, Justo que se ¿En qué momento? vino con un cojín para que puedas dormir. Oye, no saben las revoluciones que le metí, hasta me metí por la casa No se lo tires a Ricardo. de las mujeres. Ay, mira lo que te Ya estoy traje. fresco como una Ya estás mejor. Ahora estoy mejor. ¿Sí? Sí, antes tengo que aguantarme el troglodita diciendo basura todo el día. Ay, viene. No, yo seguro. Déjame buscar la mía, ¿te parece? Y yo me vine, yo soy una malcriadita. Me encanta. A mí no me gusta. A mí me encanta. Bebé. Ay. Es difícil para los dos estar bien. Pero toca. Ay, ¿qué te diré? Fue... Pero él te habló, ¿cómo fue? Sí, me habló, me dijo unas cosas antes, luego me lo entregó y eso tenía una carta y la leí. ¿Qué es eso que atrás, el collar que atrás? Ajá. A todo eso vos no habías hablado con él, ¿verdad?
No. Para nada. Me cruzó una palabra, me dijo, te llegaron los detalles que te di, que fueron los que me llegaron después. Yo dije, no. Pero como te dije, yo estaba respetando lo que él mismo me pidió. Y lo seguiré respetando. ¿Lo que te dijo? ¿Qué hablaron ahí? ¿Qué fue? Se sentó aquí. Seba fue intermediario. ¿Sebas? Vino y me dijo que como la mujer que él ve que soy, en la que me convertí, yo lo escuche. No para responder, sino para escuchar. ¿Y es que vos no querías hablar con él o qué? ¿Vos no querías hablar con Andrés o cómo? Tal vez y pensó que no quería, no sé, pero vino de intermediario a decirme que lo escuche, que no responda. Y yo le dije que sí, que yo estoy... Es cierto, es cierto, así es porque... ¿Cierto? ¿Cómo Sí. así que es cierto? Sí, todo lo cierto también puede ser falso. Esa es tu certeza. ¿Certeza? Ya votaste el otro día. Hey, ¿tú por qué hablas de certezas cuando a ti no te consta nada de lo que pasa acá? Eso es así. Marica, es interminable así discutir con vos. ¿Discutir? ¿Cómo discutir si estamos hablando? ¿Qué? Así es. Así es. Y un almohadazo. Tomó bastante tiempo, la verdad. ¿Y por qué el amor es la clave? Porque todo lo que se hace con amor, Tiene clave. no, pues todo lo que se hace con amor llega como que lejos. O sea, digamos, si haces las cosas con amor, pues te va a ir bien, vas a estar feliz. Por eso vine a dejártela, para que estés feliz. Ya me voy. Pero luego. Ya ahora que entiendo muchas cosas, que veo muchas cosas, que sé de dónde vinieron muchas actitudes y que sé que no es solo mi responsabilidad porque quiero evitar usar la palabra culpa ahora. Lo recibí con mucho amor, de verdad. Se me acercó, me dijo que está enamorado de mí, que me quiere, que me va a querer siempre. Que obviamente no estamos juntos, pero así no estemos juntos, este detalle era pensado para mí y por ende debía ser mío. A pesar de que ya no vaya a pasar lo que él tenía planificado. Por un pequeño momento se me pasó por la cabeza el qué tonta si te hubieses dejado llevar y no hubieses querido apresurar cosas o imponer cosas o tal. Y esto hubiese pasado de otra manera, pero uno no debe preguntarse por qué, sino para qué. Tal vez y él tenía algo que aprender y necesitaba de mí en esa situación en ese estado para aprenderlo. Tal vez y yo necesitaba aprender algo, conocerme así, sintiéndome completamente vacía. Porque creo que nunca en mi vida me había sentido tan vacía de mí. El lunes de detalles no lo hicimos, no hubo lunes de detalles. Tranquilo, pero Ya se tengo fue. cómo explicar el lunes de detalle. Está un poquito retrasado porque viene en camino el lunes de detalles. Pero es que el lunes de detalles es para que Pero todos igual, dentro de esos tengan la momentos oportunidad. me da un motivo. O sea, sé que ella necesita de mí. ¿Quién? Mi trabajo me hace sentir valiosa. Me reconozco valiosa dentro de mi trabajo, dentro de lo que yo hago. una perrita ella. Entonces, esta situación fue realmente verme a mí Ay, por como favor. que si estuviese yo dentro de una bolita de cristal y en el hueco negro. No solo en el hueco negro, sino dentro de una bolita de cristal sin poder salir. En esta bolita de cristal. Que lo afectó a él, sí. Que impidió tal vez que estemos juntos, sí. Que hay cosas que él también pudo haber hecho mejor, sí. Pero todo pasó por algo. Entonces, lo recibí con mucho amor, de verdad, Marida. O sea, sabes que hemos hablado mucho de este tema en la casa y todo, pero es inevitable sentir lo que siento. Y ser honesta con mis sentimientos requiere una completa... Una apreciación completa, digamos, y clara de lo que siento. Y sé lo que siento. Y ahora lo reconozco
desde un lugar de paz, desde un lugar de no necesidad y desde No, y un se lugar le ve, se sano. le ve súper... Entonces, llena de paz, ¿no? por algún tiempo Yo no la veo pensé sufriendo como antes. que tal vez esto era muy tóxico, ya que está de moda la palabra. Citó la Andrés, palabra. Andrés, Citó la palabra. Pero ahora que lo veo desde un lugar sano y que lo estoy sintiendo desde un lugar sano, obviamente ya aceptando que no va a ser. Sé que no es que era tóxico, sé que ambos estábamos peleando contra nuestros miedos y que ambos estábamos siendo como un animalito herido en un campo donde hay muchos depredadores. Entonces, un animalito herido, cuando se le acercan y hay muchos depredadores cerca, pues ataca. Es así. Y nos reconozco a los dos así y por ende ahora tengo compasión tanto por él y por mí. Entonces ya no estoy queriendo tirar responsabilidades ni estoy revolviéndome en el pasado, ¿me entiendes? En ese lado estoy muy tranquila. Y la carta estaba muy bonita. La carta decía que le costó mucho conseguir esto, que lo hizo de la mano de una familia, que lo pensó para mí, que venía con mucha ilusión de que eso suceda. Bueno, por algo se acabó la ilusión de que suceda, por algo no sucedió. Por algo pasa todo. Yo también me preguntaba y decía, ¿qué hubiese pasado si nos hubiésemos conocido fuera? Yo creo que si ha sido en el trabajo, por eso te digo, en el trabajo, ella me contó cómo es en el trabajo. Viejo, en el trabajo podemos hacer muchas cosas, pero llega la persona que te llama la atención y cambia, te cambia Es que yo soy igual. el chip. Yo soy igual. Y ya está. ¿Dónde Pero vayas? Tú has hecho referencia a las cosas que te gustaron de ella. De pronto, en un lugar donde no sea una realidad controlada, se hubiera podido dar la realidad final. ¿Te imaginas? O sea, el tan, los crespos, esa chica así obvio que sí. artística, mística. O sea, físicamente me gusta bastante. Por ejemplo, tú no eres el tipo de hombre que está soltero. Y, brother, tú ves esa mujer, supongamos que sea Mare, sus crespos y todo esto que te llama la atención, tú digas, no sé, que la hayas visto 3 veces en un contexto fuera, siempre en un parque, en un gimnasio o algo así por el estilo. No irías y dices, esta mujer le quiero hablar, voy. No. Okay. ¿Por qué? No sé. ¿Por miedo? No, nunca lo hago, nunca lo he hecho, no sé por qué razón. Miedo. Quizás por respeto, porque está en su espacio, en su rutina y ya, digamos, tipo como si está en un parque, bueno, está sola en el parque porque quiere despejarse y si está en el gimnasio es porque está Bueno, yendo a hacer su rutina. asumes muchas cosas. No sé. O sea, no, pero no eres, tú dijiste que, bueno, lo dijo fue ella, del amor a primera vista. Ella dijo que se Es enamoró. que eso, Sí. eso solo pasa con la situación que vivimos acá, que fue cuando nos tocó agarrarnos de las manos y mirarnos a los ojos. ¿Me entiendes? Cuéntame, ¿Qué? estás callada. No quieres hablar. ¿Hablaron? ¿No? A pelear. No digo. Es que yo sé que el tiempo es oro, pero igual como que tienen que tener su espacio, vieja. Porque hablar ahorita es solo para agrandar la pelea y que sigan los reproches o el hecho de no, es que tú, es que yo, es que no, es que tú no entiendes, es que tú no, es que tú no entiendes y así sucesivamente. Exacto. O sea, es como dice Piña, o sea, el tiempo es corto, pero tampoco vas a ceder solo para estar bien y en verdad no están bien. Como esconder la basura abajo del tapete. Porque digamos. después cualquier cosita chiquitita van a volver a reventar, porque no están del todo bien. Exacto. A ver, ¿qué te hace falta a ti De él. que quisieras que él haga? Por parte de él. Ajá. Uno no puede pretender pedirle peras a un olmo. Las personas no pueden darte algo que no tienen o no viven ellos. O sea, hay personas que son de una forma, puede ser por la edad, por lo que ha vivido. Es verdad. Y ya, y entonces eso es un punto de la inconsciencia. Pero si ese árbol le haces un injerto. Y Eso le ni con injerto. Quiere O sea, volverlo transgénico. Exacto. Es que ese es el tema, o sea, deja de perder, o sea, puede ser, pero hay un punto en el que no... Lo único que uno puede hacer es dejar que la gente sea, observarlo desde lejos. Si puedes con eso, bien.
Y si no, aléjate. O sea, que tú te equivoques, yo te diga que me molesta algo y aparte tú te enojes por algo que hiciste tú y que provocó una reacción en mí. O sea, yo voy, busco y ruego cuando yo soy la del pedo, cuando yo fui la que cometí los errores o cuando yo te lastimé. Pero te estoy diciendo, ay, esto me incomoda, esto me duele, esto me afecta, esto me lastima, y encima de todo te enojas por lo que te digo. Así que de pronto a Por veces cómo no se lo tenga dices, las que es su palabras, queja. exacto, que a veces de Pero pronto es que no ¿sabes qué sepa. pasa? Cuando él se enoja por los modos, que también es válido porque es algo que le enoja, no puede ser que solo se esté tratando eso, cuando en realidad también hay algo que no se está solucionando y son tus enojos. Bueno, ayer hizo algo que me sacó mucho la piedra y es que yo lo llamé para que habláramos y me tiró el teléfono. Y a mí eso, pues no, o sea, súper mal educado, súper desubicado, o sea, no. Pero tú analiza ¿Cómo la va a tirar el conversación. teléfono? ¿Tú crees que se mantuvo bien la conversación entre los dos? ¿O hubo un punto así como de límite? Me olvidé de Jessica, espérenme. No sé. Tenemos aquí un vale. ¿Vale? Vale por una salida el fin de semana. ¡No! Un permiso de salida. Muestra. No te puedo creer. Mira, nombre, fecha, lugar, horario permitido, amistades permitidas. Ricardo no puede ir. Novia o tutora, testigos. Ah, esto se parece a lo tuyo. Sebastián, por favor. Vamos entonces a permiso de salida. Pues a mí me parece que eso es parte de mala educación. Testigo, testiga. Permiso de salida. Permiso de salida. Pero es que eso es un poco Usted pone el lugar. Bro, con grilla, tienen un No fast quiere. pass, tienen un pass. Oye, Tampoco. pero esto no lo necesitamos. Esto no se falta, pero es el trámite legal. ¿En serio? Nota. Sí. Nota. El teléfono siempre debe estar encendido. Yo no y a la tengo mano. datos. Está prohibido quedarse sin batería y quedarse sin Mira, cargador. mi pregunta es, ¿Eso dice? ¿eso es con cámaras o sin cámaras? Se deben responder los mensajes tóxicos. O sea, es lo mismo que siempre solamente Marica, ¿quién mandó esto, huevón? Permiso de salida. No te puedo creer, ¿se deben responder los mensajes tóxicos? ¿Es una dinámica de tu mujer o qué? Seguramente. No creo, esto es una dinámica después del amor. Mira, Horario permitido. horario permitido. que nosotros salimos la semana pasada. Ninguno es mío. Sí. Yo tengo uno abajo. Quedarse sin Ah, pero si es rojo. ¿Y qué, por qué tanto? O sea, el tipo como que... No me como quejo, piña que se va a quede firmar con eso acá y su puesto. testigo puede ser la diabla. Ajá. Nota, el teléfono siempre tiene que yo a estar quién se lo encendido y a la presento. mano. Está prohibido quedarse sin batería. No pasa nada. Yo y la fecha, el datos. lugar. Deben responder los No pasa Si no nada. hay línea No turca. puedo creer. Que te compre Es para la chica. Pues, por ejemplo, nosotros nos fuimos al karting. Entonces era el karting, el viernes, tu nombre. Bueno, horario. pero Si va a ¿a la dónde podría ir discoteca, tú le uno? avisas Se ahí. deben responder los mensajes tóxicos. ¿Sí? ¿No importa? A las 7 de la Pero lo mañana bueno para es que ir a ya hacer saben esos que son trámites. tóxicos sus mensajes. Mi rey. Son los ¿Qué tú mensajes piensas de tóxicos, eso? son como que, ¿dónde estás? Eso se llama posesión. O sea, yo lo único que pienso es como decirle a él, oye, ¿sabes qué? Te comunico que sí me gustaría que me digas qué estás haciendo, no por controlarte, sino por preocupación, porque quiero saber dónde estás, quiero saber que estés bien. Y cuando le dije, me dijo, pero es que se me había acabado la batería y no tenía batería, entonces yo le dije a él como que, chuta, pero yo me estaba escribiendo con Austin, que tú estabas ahí con Austin, le hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? Mi amor, o bueno, mi Andreina, ya estoy aquí, no sé, en una reunión o trabajando o algo así, ¿no? Y me dijo, no, porque yo tengo que decirle eso a él. Entonces piensa muy bien si quieres una amistad o quieres un testigo. ¿Cuál es la diferencia? No. El testigo tiene que ir. Que pueden haber testigos que no sean tus amistades. Eso es una reta. Mira, va a probar. Ajá, es verdad. Entendemos la referencia. Amistades Mira que permitidas. solo por picar acá le tiro a Colombia. Ah, te cayó, ¿qué? Por picar nomás. Vení, ahorita ¿Por pues. qué no? Sí, es una joda. Tenemos un nuevo plan. ¿Sí? Si se quieren unir, se unen. Pero no le digas Conmigo. Ah, no lo voy a decir acá, que va a ser un secreto. Es secreto. Shirley y yo lo sabemos cuando salgamos. Nos vamos de... Oye, Ajá, claro. Mariela, ¿vas a ir? Mariela
Que te saque y sácate la camiseta. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, sí. Haz lo mismo. Y luego le haces por llamada y gritas, ¡te amo, Alejandro! Que cruce ya. ¡Que cruce la! Que pase. No me importa una tarjeta amarilla. Alejandro! Déjame, Alejandro, por favor. Mariela, se acabó. Este fin de semana se acabó. Y si ella no quiere, la amarramos. La amarramos y le mandamos un video a Alejandro de Mariela amarrada diciendo... No, me va así. Y la torturamos. Le dijimos, por cada vez que digas algo mal, un shot. Alejandro, ¿Qué piensas, Mariela? Mal. Toma. Las tortillas, ahora te toca a ti. Hasta el piso. Dijo Shirley que ya no se va de aquí, sino nos ve a todas arrastrándonos por el suelo. ¿Te acuerdas? Ajá. Me acuerdo yo. Ese fin, entonces. Una memoria. O sea que este fin de semana las chicas del poder del amor se van a la ciudad a todas me conquistar. dejan el cargador en la casa. Y nadie me carga el teléfono. ¡Eso! Y apagan el teléfono. Me lo apagan el teléfono. Y no avisan a dónde vamos. Yo tengo No que vamos avisar. a decir. No, esperen. Yo tampoco tengo que avisar. Pero nadie me avisa. Es Pero lo cierto. hago porque me gusta. No avisemos para Sí, a mí también me gusta hacerlo, pero no tengo Bueno, que... pero igual, este fin de semana no le digas nada a Ossi, ni que vas a salir, ni nada. Ni que le nada. escribamos. Nada. A ver cómo se comporta. Tú tampoco, cómo Sergio. reacciona. ¿Para ¿Por qué no? No, mentira, sí. Porque es el Acá plan. para liderar revoluciones. Y lo etiquetamos a Eduardo. Se muere. No, no seas mala. No, solo mujeres. Ay, solo tanta. mujeres. Yo sé que te aviso porque te gusta, es lindo avisar, pero no me avisas nada. Le avisas cuando llegues y vea tu foto ahí en otro lado. En las historias, ¿Con quién estás? Ay, me le muteas las historias para que no vea dónde está. Mira, una de ustedes se tiene que poner un jacket y yo tengo que poner una foto así, como si estuviese abajo. Yo parezco hombre. La bota te le ve la huele. Oye, qué mente más maquiavélica la tuya. Ya, escucha. Se puede decir que lo he hecho. Me les mutean las historias y nadie va a ver dónde estamos. Ninguno, a todos les muteamos. Me perdonan, pero yo soy una novia responsable. ¡Silencio, Mariela! Soy una novia responsable de sus actos. Igual vas a ir. Yo te saco de tu cuarto como sea, si sea Arrastrada. pero Pero yo y aviso, te mi quito el amorcito. teléfono cuando lleguemos recién, le avisas, mi amor, estoy aquí. El testigo va a ser Miguel. Oh, Miguel el testigo. ¿Se está seguro de eso, señor Miguel? Por favor, firme. ¿Y la huella? Índice derecho. Prueba de COVID. ¿Cómo firma? ¿Como Theodore? Número de documentos tan amable. Novia o tutora de esa persona que firme aquí. Muy bien. Necesito... ¿Y ahora qué? Espérate. A ver. Es que el testigo no tiene que ser de aquí, el testigo tiene que ser de allá. Check-in. Nombre, Reinier, la rata. Izquierdo. La rata izquierda. Más conocido como la rata. La rata izquierdo, ya. Fecha de sábado para... ¿A qué horas? Espérate. Salvatierra. Ya lo puse. El sábado a cualquier hora. Pero ya puse, el horario es indefinido. O sea, el sábado comienza a las 12 p.m. Ajá, 12 a.m. Horario indefinido. Sábado, Ok. De sábado a domingo. De sábado a domingo. Hasta domingo a medianoche, ¿ok? Indefinido. Indefinido. Horario, amistades permitidas, Miguel y el factor sorpresa. Miguel y el factor sorpresa. ¿Listo? Listo. Mira tu permiso. Pero hay que ver si ese permiso pasa. Hay que ver si ese permiso pasa, porque si no pasa. Tanto trabajo que hiciste escribiendo. Trámite. Vas porque vas. Rompe las reglas porque las rompes. La llave te la quito y nadie entra a mi cuarto. Yo también tengo llave del cuarto, déjame Vamos a decir. secuestrar igual. Contra tu voluntad. Contra tu voluntad. A las 5 de la mañana ¡Ya empezó! ¡Oh! ¿La viste? Si tiene ganas. ¿Quién va a firmar eso? ¿Tiene ganas? Obvio. Nadie. Ni que fuera El robot, plan va a hace ser rato. que nos vamos de viaje y no les avisamos a ellos Melissa, nada. ¿fuiste tú la que mandó eso? Fue el poder del amor, entonces. Sí parecía obra de Melissa Gate. Sí, todo el mundo creyó que era de Melissa ella. Gate,
Sigo pensando que ¿Todo puede ser fine? obra de ella. ¿Tuyo? No. Mucho tiempo, tú lo sabes. Entonces queremos hacer esta entrega. Es un documento donde avalo mi participación en pareja con alguno de los participantes. Entonces tiene que firmar el representante, que es Miguel, y yo soy su representante, y queremos hacerlo llegar a la Casa de los Hombres para que el que se quiera postular como Pana Rabbit, que puede ser Frederick u otro chico, haga la firma y tener una constancia de que le cumpla sus caprichos y necesidades, ¿verdad? A la princesa. A la ¿Qué princesa? Reina. La diabla. ¿Sí o no? Sí. ¡Sí! Sí. Ah, pero cuando yo te pido algo, a ver, No pelees, vaya. ¿Puedo ir a darle un besito a Miguel? Dale. Ah, pero cuando yo pido, no. Se lo das. No lo dobles, no lo dobles. Hoy día ha sido muy volátil el día de hoy. Mucho cuidado. Otra vez me tengo que ir. Yo no soy sapo. Si quisiera ser sapo, te destruiría, te digo. Pero no lo voy a hacer. Solamente para darte la boca. Y demostrar que tu palabra no tiene validez en lo absoluto. Esa es una cosa y no das argumento. Argumenta, te doy permiso. Habla. No, ¿por qué? Porque no tienes que Si decir. yo quiero, lo digo, pero no lo quiero No porque tienes, soy leal. no tienes Tengo nada que ética decir. y valores. Ética y valores. lo que menos Ética de tienes. Rumi, algo que quizás tú nunca conociste. Lo que nunca tienes tú es ética, ni lealtad, ni nada, loco. Usted es un hipócrita. ¿Por qué? Estás diciendo que tienes argumentos ¿En y qué cosas momento, para en qué destruirme. momento yo he escondido algo? Que me Estos sabes maricas cosas. se acuestan en la noche por hablar de más. Se acuestan en la noche a planear las peleas, huevón, parece, de buena. A planear no. Si usted es una Remir, la rata izquierda, Bueno, si qué está- bien si te es- queda el alias. Si es tan rata, huevón, decirle pues que lo que él hace que lo puede joder, a ver. No, yo no voy a decir nada, ¿no? Su vida privada. Se te es su arruga vida la privada. habichuela. Y yo tengo Se te ética. arruga la habichuela. Yo tengo ética de Rumi. Yo tengo respeto a mi Rumi. Ah, lo que tenés es miedo que te vote porque sabes que nadie te va a Una agarrar. zapada de mi parte, aunque él me diga sapo. Lo que Porque tenés no es miedo hace de que esa- te vote porque sabes que nadie te va a recibir en su departamento. Déjalo. Nada que ver. Mira por dónde lo ve. Quizás ya lo vivió. Quizás ya lo vivió. Sí, bueno, mi gente, ¿quién va a recibir a Ricardo cuando...? Empújala, empuja la puerta, empújala. Empujala. Sebastián, abre la puerta, por favor. Mira lo que trae Alejandro, socio. 26 de... Alejandro incita a la violencia. Incita a la violencia. Perdí la... Me extrañaron. ¿Qué se ¿O no? Pues, ¿qué puedo decir? Bueno, este es un tema profesional. Bienvenida, Andreina. Ay, usted Ahí está sabe tu casa. de esos vales para... ¿Sabes de esto, Andreina? Me extrañaron. Pues, ¿qué te diré? ¿Sí o no? Me ¿Quién lo fue? reservo. Es que yo hice un documento ayer Yo no con dije Miguel Ricardo, yo dije con Ricardo donde, Mariano. donde hablo de mi relación de Pana Rabbits, pero es que yo cambié de parecer y decidí que el término Pana Rabbits se aplica para cualquier participante en esta casa. Entonces, acabo de mandar un documento en blanco. ¿Te vas a comer a los que tienen novia? No, Ah. solamente es un juego. Piña. Cállate, ya me exhibiste. Ya me exhibiste. No, Qué rico. el que firme va a ser mi Pana Rabbit en turno, porque se puede cambiar, ¿no? Hay penalizaciones y todo. Entonces, quieren hacer uno para esta semana, donde le vamos a hacer a los hombres unas reglas que tienen que seguir, y si no va a haber penalizaciones de contrato, donde se les van a aplicar ley del hielo por 2 o 3 episodios. Pero yo ya estoy aplicando ley del hielo por mi lado, hermano. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pero puedo hacer? puedes hacerlo con alguien más. Yo fui un poquito caliente porque yo te vi hablando de arriba. Pero solamente porque me tenía que dejar este... Y si nada más ese juegan, detalle. a lo mejor ahí Sí, surge me una ganó. reconciliación. ¿También? ¿Qué? Porque si Peor. solo juegan. Peor, no van a querer. Él no va a querer y yo no entiendo el juego, la verdad. El juego es toxiquearlo. Ah, no, yo lo toxiqué demasiado, pues, hermana, ya. Pero de juego, por eso Mari. nomás le dimos un aplauso. Digamos que también era de juego porque esa no era yo, esa era Patricia. Bueno, Claramente. entonces no hacemos documento. No, hazlo tú, que lo hagan, yo lo disfruto. Nunca en mi vida me había Yo las voy a poner a todas No, en el mío fila. pues yo ya lo hice. Ya, O Claudia sea, va era con el para suyo. Pero es que lo fueras leído para comprender más. ¿Eh? No lo fueras leído. Ahorita lo van a leer, seguro. ¿Qué implica ser Pana Rabbits? Pues primero tiene que firmar Tolerar. el representante, que es Miguel. O sea, si vamos a hacer lo que hacen los conejos. Claro, yo no voy a firmar algo que no sé. A ver, ¿les quieres que le lea? Sí. Por favor, necesito atención.
¿Cómo es eso? Muchas gracias. O sea, ¿requerimientos para hacer pana rabbit o qué? Exacto. Ok. Aquí les voy a detallar un pequeño... Extracto. Exacto. Tú siempre tienes la... Aquí está. A ver. La diabla, en pleno uso de mis facultades mentales, otorga la palabra para Miguel. Son permisos de salida, en el cual... ¿Y los que no tienen pareja? No sé, no sé. O sea, Whatever. Como te digo, es lo único que escuché. La está leyendo. A ver, déjame ir a escuchar. Espera. ¿Tiene un juicio, Andreina, o algo así? Entonces, ¿dónde se corroborará la situación actual de los susodichos implicados en turno del concepto pana rabbit? Por medio de este documento se dará a conocer el derecho de la representada para disfrutar de este término con el elegido como pana rabbit. O sea, lo que ella quiere es derechos de propiedad. Representante legal, quiero quieres saber control. qué incluye disfrutar. Aquí te voy a decir, tranquilo. No sé, Espera. Fred, no seas La celoso, espera Fred, por desespera. favor. ¿Dónde me quedé? Alejandro, ¿te Para quieres disfrutar postular? de este término con el elegido en ¿Te turno, quieres postular, Alejandro? cuyas capacidades cubran sus caprichos y necesidades. En Caprichos caso y de que la necesidades. otra parte incumpla con ¿Necesidades los de qué términos tipo? de este contrato, se le penalizará con 2 capítulos donde se le aplicará la ley del hielo. Qué fuerte, muy fuerte. ¿Eh? Bueno, yo creo Es que muy hay fuerte. Es que no le van a hablar, no le van a Una vez hablar. establecido lo anterior, Yo creo se que hay que constata comenzar por este algo. documento con la certificación de los testigos, que es ¿Por qué no? Meli, creo que Mariela, Meli Gate, Piña y yo. ¿Quién quiere ser pana rabbit? Los veo muy emocionados. No, tú ya caducaste, Fred. Tú sí quieres. Sí, pero quiero discutir los términos. Entonces, O sea, ¿quién quiere que yo sea su tóxica? ¿a quién le tienes miedo? Yo mandé eso. O sea, es que mira, el pana rabbit era de él y yo, pero él me dijo que no quiere nada, que no sé qué. Entonces yo dije... Exacto. Estaría firmado también el otro contrato que es que te va a representar. ¿Se han visto la película El contrato Hey, de la Andreina, que este parcero se quiere postular. Bien, Venga. Bien. Caprichos y necesidades. No me gustan esas No, palabras. pero Esa estuvo buena. para eso tienes que hacer una... ¿Cómo se llama eso? Méritos. Un reto de iniciación. Un reto de iniciación. Una ¿Cuál es el ayahuasca. reto de iniciación? Dale, viejo, para que ese sea tu contenido, no te estés peleando con nosotros. Dale, hace eso porque para que ese Ya, sea tu para contenido, no estés postularte. peleando con nosotros, hermano. Claro, como se te acabó el contenido con Mario, ahora sí vuelves, ¿verdad? Ahora sí la volviste a pretender. Necesitabas ya el contenido. Si no cumple mis expectativas, caprichos y necesidades. La gente en sus casas debe decir la cara de perdida de la piña. Yo tratando de entender todo, bro. Tú eres la que más me entiende, estúpida. No, es que recién estoy entendiendo. Es que estoy dormida desde hace 3 días, amiga. Es que, a ver, ustedes díganme. O sea, tipo, Es que lo que no entiendo es por... Ya. pero- quedamos en ser pana rabbits. La diferencia entre antes y ahora que somos pana rabbits era porque ya estábamos como en coqueteos y jueguitos así, ¿me entiendes? Ahora, él me dijo que quiere seguir así, pero que quiere estar como amigos. O sea, no, yo no entendía. O sea, quiere beneficios, pero... Sin sacrificios. No entendí. O algo así, ¿no? Beneficios sin Como sacrificios. son los hombres siempre. Quieren todo. O sea, quieren el beneficio, quieren el beneficio. beneficio sin el compromiso. O sea, ya no quiere coqueteo, pero quiere ser tu amigo. Ajá, no, Amigo. sí quiere el coqueteo, pero Sí. cada quien es por su lado y así. O sea, Entonces de yo vez en dije, cuando- de vez en cuando quiere probar y después no. Qué rico. Exacto. Entonces yo dije, pues yo no es que quiera una Está de relación, moda esa obvio, vaina. pero pues, o sea, tampoco voy a estar jugando, ¿viste? Entonces dije, bueno, si él no quiere, capaz que haya alguien ahí, en esa casa, que quiera ser mi pana rabbit. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Sí, Tengo miedo. sí, la pasas chévere. quiero con parar, ella. payaso. Yo sé, pero... Es que mira, el que piensa mucho no llega a nada. Ya, sí, estoy de acuerdo. Pero verdad? ayer justo discutí con Sergio de que él y yo siempre hemos tenido una charla que fluía y todo súper tranquilo y bien. Ya, ahora el hecho cuando nos empezaron a emparejar y nosotros nos juntábamos, nos íbamos solos y la charla ya no fluía. Porque inconscientemente estábamos con eso de que ahora somos pareja. Claro. Entonces, no quiero que suceda eso y que estemos los dos solos y no fluyan las cosas porque estamos obligados a estar solos. Tendrá si hubiese hecho eso, pero él nunca, yo hubiese esperado
Porque uno siempre espera una respuesta perfecta y tiene una respuesta perfecta en su cabeza, como uno haría, creo yo, como uno actuaría, que dijera, no, ¿qué te pasa? O sea, no, pues te equivocaste, o sea, aquí no hay ni para dónde. Yo hubiese esperado tipo un así de frente, pero él nunca tampoco le dio o sea, no le siguió la corriente, como él estaba serio. Incluso Alejandro ahí estaba más, y que yo, no es que me enojé, pero sí fue como que, ¿qué atento estaba usted con ella? Alejandro lo vi más. Y él no, él estaba bien metido en su, preguntándole, y cuando le dijo eso, él siguió hablando, dijo otra cosa, o sea, como que, siguió hablando. Ahí sí, vos sabes cómo soy yo, Melissa, de los santos de los últimos. Yo te digo, no, tenés razón, porque tú sabes cómo yo soy, pero siento que él sí, no, ahí no. Lo que pasa es que yo hubiese esperado algo más, si me preguntas a mí, yo hubiese esperado algo más. ¿No lo hizo mal? No, pero hubiese esperado como con más fuerza, con más determinación, tipo una respuesta. Tú no puedes postularte. Déjalo que ¿Yo se por qué no? postule. Yo soy invitado, puedo ser panarradio. Cuando quiera, Mucho trámite. ¿Qué implica ser panarradio? Pone la cláusula. Escúchame, Esos caprichos. representante, no se quiere postular. Pero como panarradio. Claro. Dime qué significa ser panarradio. Ser Panarrabbit es disfrutar el momento con el cumplimiento de tus caprichos y necesidades con la diabla, que está aquí en este momento tratando de disfrutar el presente y el tiempo que le queda. Sus caprichos y sus necesidades. Sí, no las por tuyas. eso, no las mías, dice las Mentira, mías. sí. A ver, ¿cuántos ahora Esa quieren? parte creo que yo tiene paso, que... yo paso. Porque sabe que te voy a ganar, ¿no? Es una, no es una competencia, por si acaso. Ven, postulémonos. Ya pues. Vale, a ver qué. A ver. Pero es que, marica, hay que saber, Listo. hay que No te complacer decidiste, su ahora necesidad y usted es malo para eso. Yo estoy decidido. Yo me tomo la Gracias. Ya, a ver, por eso las cláusulas de Hermano, vamos a ver. Si no pierdo la boca, no te queda más. Debería haber un papel. Pero muy bueno. Bueno, yo no hago esas cosas son del diablo. Bueno. Una vez que lo Yo me voy a haces. anotar porque sé que soy mejor que Ricardo. Hoy es el día que me hincas y me voy a conocer de verdad. Diodoro, ¿en serio? Te lo juro. Así que, si te la quieres ganar, hoy aprovecha. Miguel, No me Miguel, digas eso yo me porque quiero me anotar, picas. yo me quiero anotar porque yo sé que le gano a Ricardo. Vamos a ver, pero si se van a anotar... Soñar es gratis. Soy un irrespetuoso, soy un maleducado, soy un grosero, soy todo lo que tú quieras que sea. Pero si ese soy yo, me vas a tener que querer así. No deberías estar con Jessica porque te espera una mujer en Ecuador. No deberías estar con Jessica porque ella quiere un hombre, no un niño. Si estoy mal con ella, no puedo estar tampoco peleando por allá con estos mongólicos por allá. Y si estoy bien con ella, entonces pues aguántenme a mí. Si quieres molestarme a mí con lo que tú quieras, hazlo, pero cuidado con que afecte a Andreina, porque cuando la afecte, te la vas a ver conmigo y te lo digo en serio, me tienes cansado. A ti te Eres un encantan los payaso. votos y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. Escúchame, te lo digo a ti. A mí sí me prestas atención. No, Tú no te voy a hablar metes conmigo. ¿No vas a hablar conmigo? No, Entonces, no. falta de Porque no respeto sabes porque cómo no eres un porque caballero. Yo quería a él. Que venga ¡Payaso! Y así como eres muy machito para hablarle a Miguel, no tienes por qué darle la espalda a Andreina cuando te está hablando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Indisponernos? No lo vas a lograr. Pero ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Yo no te he pedido tu opinión. No la quiero. Se les va a dar una tarjeta amarilla tanto a Miguel como a Ricardo. Miguel, ¿a dónde vas? Tarjeta amarilla. Estás a nada de esto. Esto es expulsión. Hay que votar por parejas que vayan al viaje. Parce, que viva el amor. Yo creo que lo van a disfrutar. Es momento de viajar. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién se ganó el viaje. Y usted, mamá, no es como que así tan fácil, va, de digerir. Usted tampoco es así como bien, ¿verdad? Usted como medio especial, por no decir, ¿verdad? Y tenés tu carácter y sos así como sos y él te quiere así como sos. O sea, eso es lo que te hace especial. Pero tenés que ser consciente, no
no debe ser fácil para él y creo que no le ha de costar, bueno sí, pero hacer el esfuerzo porque te quiere. Ahí ya toma. Por favor, representante, le encargo tener la plática con... Ah, bueno, y te iba a decir una cosa. No me contestaste. ¡Eso, Teodoro! Ese sonidito. No le contestaste los mensajes. Tenías el celular apagado El y apareciste cargador al día de mierda. siguiente y yo no sé dónde estabas. ¡Ay! Dije. Hay que también darle un cargador a Miguel porque se le descarga el celular. Toma. Bro, Andreina Zumba. Hay que preguntarle a serio si estaba con Gris. Pero ¿cómo así un cargador si Miguel tiene esas baterías así cargables? Mira tú. Pero yo solo le estoy comunicando, no estoy siendo tóxica, solo le estoy diciendo un comentario. Comunicando. Obvio, de eso se trata, ¿no? Es que mira, te informo que nuestra relación fue terminada, que estés muy bien. A ver, no, Andrés, no se acaba, ahora sí vamos, ya. ¿Por qué debería ser? Y dale con la energía que tú quieras. Muestra la emoción que sientes. A ver, ¿por qué deberías ser escogido tú como el Pana Rabbit? Dale, dramatismo total, suspenso. Cine. Porque yo, mis queridos amigos, siento que yo puedo darle a esa mujer lo que ella necesita. Y quizá ella me quiera, ella me escoja, ¿por qué no? ¿O qué dice usted, mi líder? ¿Qué pasó? Uy, lo vimos ¿Cómo la todo. bonito? Párate en el podio. Párate en el podio. Parece que ahora hay muchos postulantes. Ya vimos. ¿Sí viste? Todo lo vimos. Todo por un papelito. A ver, Ricardo, Pero está bien cuéntanos. porque después se retira. Ahora sí, borrame. Quiero ver qué hace todo. ¿Por qué deberías ser tú escogido como el Pana Rabbit? Si bien es cierto de que mi estadía aquí ha sido muy difícil, ha habido momentos en los que sí me he sentido solo. Sin Yo pienso victimizarse. que es una mujer, aparte de muy bonita, atractiva, con cualidades físicas y personales muy lindas y llamativas. Yo creo que sería una excelente amiga para poder conversar y en quien quizás poder refugiar mis más profundos sentimientos aquí. A ver, Pana Rabbit no incluye ser solo un amigo, incluye cubrir tus necesidades y tus caprichos. O sea, que ser más que un amigo. Si hablamos de necesidades, me tendría que exponer cuáles son las necesidades que ella... No, las tuyas. Que ella quiere. No, las tuyas. Cubriría las tuyas. Eso es lo que dice aquí el documento. Bueno, en cierta forma, yo Entonces, le doy a la ¿tiene amiga la algo para libertad. cubrir? ¿Por qué deberías? ¿Quieres ser el Pana Rabbit? Sí. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque... No es amistad. Porque pienso que, ok, puede haber caprichos, necesidades, creo que de mi parte no, pero yo si soy ella esto. tiene, hay que hablarlo. Y en cierta No forma, se hace mucho. yo creo que sería una persona idónea para que ella pueda confiar. Se llama una premonición. Una persona que está muy aparte de la mediocridad, que quizás ya pasó por aquí. Pero lo que quiero es que se sienta bien, que se sienta contenta y sobre todo una persona leal, sincera y en quien pueda confiar. Que ya no tenga ya esas medias tintas que quizás la hicieron daño. No, es el hombre perfecto. Bueno, la verdad está muy suave ese candidato. Siguiente. A ver, Fred, pasa al frente. Uy, le toca a Fred. Fred te va a aplastar. O sea, ¿basaste tu discurso en la confianza? Y es que esa es la base de algo. Claro. De una amistad O sea, y una ¿tú relación. crees que ella va a confiar en ti? A ver, nuestro querido Frederic, mejor conocido como Federico. ¡Ey! Alias, el último, por favor, respeto. Por favor. Fue ex Pana Rabbit. Eso es lo que iba a decir. Mejor conocido como el último Pana Rabbit. El caduco. ¡Silencio! El cinturón. Si te interrumpen, paras, callas con grosería a la persona que está interrumpiendo y continúas, ¿ok? No necesito Teodoro. rebajarme a su nivel. Ahora, por Teodoro, favor. te estás pasando, Teodoro. Ahora, por favor, ¿por qué debería ser escogido como el Pana Rabbit? Me encanta Porque lo me serio que considero se alguien está en tomando. quien Wow. ella pueda contar, tener una amistad, pasarla bien, reírse, hacernos la burla de situaciones o de personas que considero que le puedo dar el respeto que ella se merece. Puedo ser aquel hombre en quien ella confíe. Aquel Con hombre y no un palabras- niño. Se quiere Sí, aquel casar, hombre y no un niño. Con palabras que realmente tengan un significado y un valor en ella y no solamente palabras vacías. O por show, ¿no? Y más que nada, porque realmente quiero pasarla bien con ella, porque la considero una gran amiga
y no quiero estar haciendo contenido con nadie, no quiero nada más que pasarla bien. Tienes sangre en la cara. Por eso. ¿Hay una atracción? Hay una atracción. Y bolearse, Tanto bolear. física como sentimental. Oye, siempre hay que- ¿y no te interesa nadie más? Miguel, por No. favor, él ya tuvo la O sea, oportunidad de demostrar de- todo lo que está diciendo y falló en Sentimentalmente, todo lo que dijo. Seamos para tener una realistas. relación no me importa una buena nadie. persona Aquí para nadie. Ok, bueno, demuestra que le gana. Vamos al siguiente reto. Es algo sencillo, algo básico, ven. El siguiente reto. Oye, espera, Fred, vamos. Buena, Fred. La verdad, Fred, eres el mejor candidato hasta este momento. A ver, Andrés, ¿continúas en la contienda? No, yo me retiré, Ok, me quedan mandó a la ustedes dos. lona, Fred. Los veo muy interesados los dos. A ver, Ricardo, ven. Ok, ¿Y estás celoso? como saben, Decepcionado. Celoso. Decepcionado. no puedo trabajar con este señor. Ricardo, No marica, respeta, aquí, no weón, Que ¿eh? estés cansado no quiere decir que yo sea mala persona. No Tienes paciencia, tú tienes que tener paciencia Respeta aquí, que está Teodoro. hablando. Ey, Pero pero es es que que lleva yo- calma. Ricardo, el man es el que está guiando la actividad, escúchalo. Ok, respeto para Teodoro. ya. Es el mediador. No, parce. Jessica odia que la interrumpan. Pero a Jessica, no a Teodoro. Por eso. ¿Y de quién quiere ser pana radio? Es que dormí bien y por eso Ok. estoy con las ideas claras. A ver, Qué idea, boludo. la siguiente muestra de interés consiste en que, como ya se llama Pana Rabbit, o sea que son conejos, deberán dejar que les dibuje unas orejitas aquí, pequeñas. Una orejita pequeña. ¿Es más, necesario? Yo no voy a ser candidato, pero como representante voy a permitir que a mí me hagan las orejitas también, para como muestra de que no tiene nada de malo. Cuidado que se le salga el botox a Ricardo. Tú sabes que no es así, querido. Si tú usas ese tipo de cosas, Mi querido pintor, ayúdame, Maurice. el resto no. Ese proceso que tú viviste con Edgar está bien. Obvio. Y ese proceso lo es vas un a vivir. ejemplo y vos que vives conmigo sabes cómo son las cosas, ve. Entonces ese ejemplo O sea- te va a pasar y lo tendrás que aprender a sobrellevar. Pero es que para el que se está predisponiendo. predisponiendo es él, no yo. No, ya me dejó claro que no es así. Él dice que no quiere nada, que no quiere pero es nada, que sabes no quiere él- nada, que él- no era más amigos. Es que él me dice eso, que lo dice es para que la gente piense que no quiere nada, para que Sí, fluya la contigo. gente y yo también lo pienso. Pero es que obviamente también date cuenta que tiene 22 años y no a veces no sabe cómo expresártelo a ti por el miedo que tú dirás. Pero ahorita me hizo entender que él sí quiere ser tu pana rabbit. Y tanto así que te puedo decir My aquí, only one. no es que sea chismosa, pero sí se le hizo así cuando se postularon otros. Y después dijo, no, ¿Por que se qué? postulen. ¿Por qué dices que se le hizo así? Porque obviamente él quiere Que ser el sintió único. amenaza. Eso. Perdón, es la verdad. No, sí, o sea, Es que, brother. es que la no te verdad. valoran hasta que te ven, o sea, literal, No, hasta que te ven partir. pero y se marchó. No, pero me gustó su actitud porque aún así dijo, chicos, si quieren postúlense, no hay problema. No, y además él también se postuló. Él podía no postularse si se sintiera Obvio. muy seguro. Yo pensé que él no se iba a postular. Obvio. Por eso abrí ¿cómo se dice? El sorteo, pues. Como que abriste cartas sobre el asunto para que el que quiera postularse esté Sí, allí. amiga, porque aunque sea para divertirme, ya estoy en disposición de estar con alguien. Y él dijo, ¡wow! ¿Qué acabas de decir? ¿Tú escuchaste? ¿Tú escuchaste? ¿Estar con alguien? Espérate, Ricardo, espéralo. Ey, Andrés, no te Ahí, retires. Andrés, ven acá. No, yo no tengo que ir. Ven acá. Oye, Yo no ¿pero tengo qué que es ir. esto, men? Yo no tengo que ir. Escúchame, no, vas a ir, pero vas a ir como ¿Pero qué nosotros tiene como alguna juez. deformidad del conejo o qué? Testigo de lo que vamos a Solamente decir que ya. una estaba El más reto iba a acostada. ser Pero que mándale este otro niño- reto de una vez. Es por el ángulo, es por el ángulo. No, men. Aún está la oferta. ¿Tiene alguna de deformidad? de cuarto Nació con problemas del conejo. ¿Seguro? Solo confíe. Parezco un conejo de... Solo que cuando te que veas la llegar con participante eso, va a este ir. es mi No, hombre. no, Este es mi que hombre. feeling No, las viejas. Este es mi pana Rabbit, vale. Dile primero lo del boxer. A ver, esa se la voy a poner yo. Dale, Fred, ponte las orejitas. Que se ponga las orejitas, ponete las orejitas. Ponte las orejitas. Alejo, Alejandro. las orejitas, por favor, artista. No, pero así nomás dejémoslo. No, tú tienes que mostrar tu interés. Tú quieres ser... Y es más, estos documentos todavía son míos. Todavía no te los has ganado. Por favor. Hermoso. No te muevas, no te muevas. Ey, marica, No te ¿alguna vez fuiste pana rabbit sin esfuerzos? En estos momentos tienes la oportunidad de esforzarte. Tengo un lienzo entero acá. Ahí sí se la haces bien, ¿no? Aparte dentro de la oreja. Claro. Ahí sí se la haces bien, ¿no? Está bien, muy bien.
Excelente. Alejandro, no creo que te prestes para esto. Muy bien, Espera, muy bien. Chimba falta un de chiquito chimba ahí. de A ver, orejas, ya está. huevón. Oye, necesito, Ahora, necesito. no. Siguiente, Siguiente Qué reto. rata, Alejandro, qué A ver, rata eres. Sebastián, Qué rata ayúdame eres. con el siguiente reto. ¡Ey, Ricardo! Ven acá, por favor, Qué necesitamos... rata ¡Ey, Ricardo! La frente es muy Parce, este es como el niño distraído del salón, güey. Ya entiendo mi profesora de la escuela no me Marica. prestaba atención. Mira lo que me Ricardo, hizo. silencio. Viene el segundo reto. El Silencio. tercero. Ven, ya me tengo que ir. Be quiet. Pero es por eso, es para cuando llegue allá. Hello. Ey, puñeta. Oli. Que se prende. ¿Y esa cara? Claudia. Sebastián. Melissa. Muchas gracias. Tenemos un papel aquí para firmar. Sí, yo no voy a firmar nada. ¿Bien o no? Oli. Hola. Ay, perdón. ¿Bien o no? Hola, Sara, ¿cómo andas? Ay, güey, no me estés diciendo tantas cosas. Se ¿Por enamora. qué? ¿Es la No, verdad? porque, o sea, ¿cómo así? No es una mentira. Me da Yo pena me baso en la verdad. que me digas todo eso, güey. ¿Por qué? Pues porque me da pena, no Una sé. reina siempre tiene corona. Te estás poniendo nerviosa, Toda su Jessica. No, ¿Segura? basta. Esta es la segunda vez que me acorralan así. ¿En serio? No te Sí. sientas acorralada. Siéntete en confianza, sé tú. Y eso es lo más bonito, que te dejen ser tú mismo. Bueno, a ver, ya fuera de juego, ¿qué les dijo Andreina cuando llevó mi documento? Que solicitabas un pana rabbit. Es que había un pana rabbit, pero pues como que... ¿Te falló el pana rabbit? No, pero pues como que no sabe lo que quiere. Te lo repito por una séptima vez. Sí, ¿En serio? pues sí. Quedamos en que queremos pasarla bien, en que ninguno quiere una relación, en que no va a haber una relación después del reality. Sí, pero yo quiero un amigo con derechos y tú no. Esa es la diferencia. Se puso caliente la Dentro cosa. de la casa. Eso es lo que quería discutir Ah, sí. en el contrato, que ¿Por decía qué? caprichos y necesidades. Y yo quiero entender qué son los ¿Sí? caprichos y necesidades de Jessica, del pana Por Rabbit, favor. alias la Diabla. Mi futura pana... Permítame, por favor, permítame, mi futura pana rabbit. Le queda... ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? Ya, por favor, trasladémonos al jardín. Oye, ya que ahora voy a poder entrevistar a mis... Nosotros vamos a hacer todo eso por vos. No, yo tengo que hablar face to face. Yo soy la secretaria, la jueza. Abran paso. Acá vamos a anotar. Gracias. Dime. Mira, puedo responder los mensajes tóxicos. Siempre me contestas sin firmarte nada. Está quemada. Ay, pero sí, yo siempre contesto. ¿Y ahí cuál es la penalidad? El teléfono siempre, obvio. No sé. Pero debe pasar algo si uno no cumple el contrato. Bájale. El teléfono siempre debe estar encendido y a la mano. Está prohibido quedarse sin batería, quedarse sin cargador. Interesante. Se deben responder los mensajes tóxicos. Válido por una salida de fin de semana. ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana? Justo te iba a preguntar eso. ¿Para qué fin de semana? Para este puede ser. Ubicación en tiempo real. ¿Por qué para este? ¿Ah? ¿Por qué para este? Pues ¿para cuál? Claro, lo que pasa es que Para este, por el más cercano. yo no sabía. ¿Te vas a cumplir con las reglas? Que me lo activó y dije, Ok. no, pero... Juega. Vas a ser mi tutora. Pero sí hay aplicaciones. Papi, conseguí tutora. Voy a poder salir, ¿listo? No, yo estoy tranquilo. Tú eres la que estaba con tremenda actitud anoche. ¿Yo? Sí, usted. Pues es que usted no se le puede decir nada. Ah, sí, por eso. A mí no se me puede decir nada, ¿para qué me lo dice?
¿Cómo así? Cuando me dices algo que tenga sentido, pues me lo dices. Pero por lo que le Con dijeron todo otras el personas. sentido. Pero por lo que le dijeron otras Por personas. lo que yo puedo Me inferir. dijo, fulana me dijo, mengana me dijo, todas me dijeron lo mismo. Y lo que Y yo toda veo. la carga fue encima hacia mí. Bla, bla, bla. Y te desplayaste conmigo ahí. Claro que te voy a colgar el teléfono. Obvio. ¿Te le va a poner la cara a su mamá o qué? Ay, mamá, no puedo Ah, quejar a nadie. entonces. Bastante que estoy aquí hablando contigo. Y entonces. Dispuesto a escuchar qué tienes que decirme. Soy todo oídos. No quiero pelear más. Ah, Dios mío. No quiere pelear. No quiero pelear más. La razón no te la voy a dar porque no la tienes. Ah, sabes que sí la tengo. No. Por favor, el primer participante. El primer participante. ¿Cuál va a ser el primer Adelante, participante? Adelante, cedo la palabra. Ya, el primer participante tiene que decirle todas las cualidades que le gustan de la Pana Rabbit. Y luego Mirándola a cuando los baile. ojos. Y Ay, por favor ay. le vamos a pedir al otro participante que... Mentira. Que se vaya por allá. ¿Por qué me haces esas caras, Fred? Ay, yo vi que a Eso en Mari y a privado. Andreina le Eso en privado. bailaste, o sea. No, aquí. Siéntese, papi, ahí. Aquí Mientras- privado no hay nada. Aquí hay cámaras en todos lados. Bueno. Cuando quiera, hermano, La cuando vida esté sigue. listo, sus mejores cualidades y cuando termine lo dice para que el otro participante pase. No, bueno. Bueno, acá, Yo acá creo- lo voy a anotar con sus ¿Para puntos y saludar? todo. El público va a votar. A ver. ¿No quiere participar? ¿En qué? El público fue... ¿Para qué? Ah, yo dije, no, espérame. ¿Cómo? ¿Cómo así? Tienen Ok. que dar, ajá, usted tiene la última decisión. Nosotros le vamos a decir quién creemos como profesionales que es el Jurado, son mejor. jurado, no público. Y usted determina con quién. Ya viene otra jurado acá. Acá viene otro jurado. Vente, Sí. vente. Mamacita. Pero jura con Oh, objetividad qué hacia jurado, mis ¿eh? intereses y Desde caprichos, Ecuador. no hacia los tuyos. Desde Ecuador. Miss Mare. Ok, usted primero. Y que yo me lo crea. Pero espere. Antes de decir algo, antes de decir eso, yo tengo que decir algo. Yo no soy ninguna insegura. Es lo que he demostrado, Melissa. No, Me lo has demostrado. Con No. algo tan sencillo. simplemente tú a veces no me das seguridad. No, no te doy seguridad. En serio, ¿cómo tú vas a decir que yo a ti no te doy seguridad? No sé, a veces me das Entonces pena. ya ni puedo hablar con nadie, ni puedo estar con nadie, no puedo hacer nada porque todo te molesta. Todo lo que Renier hace que es... Supuestamente tú lo interpretas mal, entonces todo lo que yo hago está mal hecho. ¿Quién dijo que está mal hecho? Simplemente hay, ¿Cómo vas a decir a ti hay que... maneras. ¿Cómo vas a decir que yo a ti no te doy seguridad? ¿Cómo vas a decir eso? A veces no me siento del todo segura. ¿Qué culpa tengo? O sea, ¿Qué culpa tengo? a ver. Yo sé que tú quizás tú has pasado por cosas en tu pasado. René, en esta relación también he pasado por Ok. cosas fuertes y tú Lo lo sabes. único que pasaste en esta relación fue lo que pasó al principio cuando empezábamos. ¿Y te parece poco? Jurado, siéntese. Recapitulando. Por favor, Aquí tenemos la tablita de los dos participantes, que uno es Frederick y Ricardo, desde Bolivia y Ecuador. Van a dar lo mejor de ustedes para que esta mamacita que está aquí enfrente va a ser su reina. Se vaya como gorda en tobogán. Ok, den lo mejor de ustedes, su primer reto. Ellos van a hacerle cualidades a ella. Todavía no puede decir otro, todavía no puede decir No, otro. no se puede decir porque van a ir por partes. A ver quién es el mejor. Vamos, vamos, vamos. Perdón, ya, seriedad. Y el último. Me el voy a secreto comer un entre sándwich ellos, y no, esto no pasa. puedo. Vamos, comiencen. 3, 2, 1. A tu tiempo. Por favor, Con lo que seriedad, cuento, seriedad. por Estamos favor, hablando de los seriedad. sentimientos de la Pana Rabbit. Yo creo que una de las cosas que todos hemos notado en ella es que a pesar del nombre que tiene, a pesar del carácter que tiene y también dice ser tan fuerte, y que lo es una persona muy dulce y muy sensible por dentro, con muy lindos sentimientos, honestos y reales. Y ella, al igual que todos nosotros, queremos tener un buen momento acá, divertirnos, pasarla bien, sin estrés, sin nada que nos atormente. Entonces,
Yo considero a Jessica, la Diabla, alias Pana Rabbit, que es una mujer muy dulce, muy linda, muy centrada, con valores, con ética y moral. Y estoy aquí porque sí me gustaría ser tu Pana Rabbit. ¿Terminó? Terminé. ¿Cierre? Por favor, No tengo para calificar. la puntuación y después vamos a coordinar con usted. Sí, por favor, orden, espera. Mi vestido, nada. Lo físico ya lo tienes. No, pero en gusto se rompe género. No, pero es que no vamos a ¿Qué? juzgar O su sea, en pasado, gusto se estamos en el rompe género. presente. 8. Puede que no sea tu. Te amo, Puede que sí. Ya, por favor, el participante puede intercambiar el asiento allá. Sala de espera, por favor. Sala de espera, aquí viene el Ricardo desde Ecuador. Bravo. Bueno. Bravo. 3, 2, 1. Vamos, Ratardo. Bueno, en primer lugar quiero decir lo pana hermosa rata. que estás el día de hoy y que a ti no te hace falta esa corona porque tú ya tienes una y eres una reina. Tu esencia es de una reina totalmente divina, con un carácter fuerte que puede romper cualquier barrera del miedo en cualquier corazón de todo hombre. Asustado quizás. Veo que eres una mujer que no acepta medias tintas. Una mujer que quiere un hombre seguro y decidido de lo que quiere. No quiere nada a medias. Se cansó de la mediocridad. Se cansó quizás de besar ranas o sapos. Ahora quiere un hombre de verdad, seguro de lo que desea. Y tú eres una mujer que tiene muchas cualidades que puede ofrecer a cualquier persona para ser feliz. Tu seguridad, tu confianza, tu belleza te hacen única. Y no solamente tienes a 2 hombres aquí queriendo ser tu Pana Rabbit, tienes a una infinidad de hombres allá afuera Pero esos no cuentan. deseando esta conversación contigo, porque tú vales mucho y eres espléndida en todas tus facetas. Ay, gracias. Terminó. Se me llenó el libro. Me encantó. Muchas gracias. No puedo con gris. Pana Rabbit. Participante de Pana Rabbit. Siempre tienes la razón. Te Ay, doy la qué razón. tóxico. Tienes la razón. Tienes la razón. Es que yo no quiero que me des la Ok, razón. perfecto. Es que No, tú tienes la razón. ¿Quieres que lo diga? Me equivoqué. hipócrita. Qué mal. Qué mal que me equivoqué. Lo siento. Soy un irrespetuoso, soy un maleducado, soy un grosero. Soy todo lo que tú quieras que sea. Pero si ese soy yo, me vas a tener que querer así. Porque soy así. Eso es lo que soy. Este soy yo. Acéptame tal y como soy. Si no, no me tengas. Sencillamente así. ¿Qué más quieres que te demuestre todo lo que siento por ti? No solo con palabras, sino con acciones. No solo dentro, sino también fuera. Porque no solo te lo demuestro aquí adentro, también te lo demuestro allá afuera. ¿Qué necesito? Dime, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué necesito hacer yo para que tú tengas la seguridad que necesitas tener? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Dime, ayúdame. Bueno, entonces, Pana Rabbit número 1, ¿cómo? Ricardo, ¿puedes ponerte ahí? Rata Rabbit número 2. Vaya, que comience el Les juego. pido respeto para mis participantes. Eso, Jurado, hable, dale, hable, profesionalismo, hable, Lo por siento. favor. Lo siento. es que- Entonces tenemos a los Así se lo conoce, participantes así se lo aquí conoce. cara a cara. Siempre hay un Una oreja malo más en grande todo. que la otra, no sé quién te la hizo. Pero las orejitas de Frederick están muy bonitas, así que toma en cuenta. Un punto más. Un punto No, por las mentira, no, orejas. eso es culpa del artista, eso es culpa del artista. Así que ¿Quién quiere empezar? comienza el round en 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Vas a comenzar? ¿Eres tú? Pero se la voy a decir a ella. Ok. El pasado es historia, el futuro es un misterio, el presente es un regalo y yo lo quiero compartir contigo, que eres un regalo tan preciado. ¡Oh! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Ay, me encanta. Huele a quemado.
Tranquilo, Frederick, tranquilo. Guala que vamos. Saca esos dotes de artista. Sí, sin desconcentrar a otro participante. Respeto. Sí, ante todo el respeto. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo. Jurado. Denle su Gracias, tiempo, por Sara. favor. Mientras tanto, aquí tenemos a la diabla sentada Sí, un intermedio, por favor. con su Nada. corona, esperando a su príncipe Panarabbit. Puntos menos. Sabes que si te quedas así mucho tiempo, tenés puntos menos en tu puntuación. ¿Qué para ti representa un No Panarabbit? tiene que rimar En las exactamente, buenas y pero en las unas palabras malas y lindas. en Tienes las, que sacarlo de tu corazón para y en las saber. cochinadas. Pero es que no, o sea, no, a ver, pidos, que no sea que rime porque está Uno de los jurados Ya, está ya, durmiendo. mira, ya, Ricardo, quiere él que quiso sea hacerlo que rimar. rime. Ricardo. Pero si él tiene rimos que la saca. No las tengo, la verdad, las invento. Mijo, yo estaba por dormirme y ahora me estoy durmiendo de nuevo. Cada uno No da lo tiene que tiene rimar, por no tiene dentro. que rimar, Fred. Tiene que ser algo Centrale, lindo. Jessica. Algo lindo. No tiene que rimar. Mira, ya solo con esa mirada. Ricardo. Mira, te tiene como... Por nuestra ¡La otra! ¡La otra no aguanta! Mira, sin palabras, ya la puso nerviosa. Yo creo que eso es un 3-2-1 para Ricardo. ¡No, ya! Mira eso. Sí, definitivamente yo creo que esta ronda es para porque es que el chico no es son las que se garganta. quedan. Usó la mirada castigadora. Porque las miradas Sí. besan mucho antes. Te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ese par de ojos son dos luceros que los quiero disfrutar, pero por favor, sin celos. No me gusta a mí, me encanta. Y te la damos en 3, 2, 1, tiempo. Interesante. Ya la mirada no vale. No, ya no. Por favor. Si te vas a pasar mirando ya, te retiro. Ahí viene, por favor, denle su tiempo. No te dije que no tiene que rimar, o sea, di lo que te salga. Quiero que rime. ¿Quieres que rime? Quiero que rime. Ok, te voy a ayudar. Quiero comerte la No, boca. yo soy. Somos jurados, es trampa. Dale, la Tiene que salir del corazón. Ya me va a decir una. Puede decirle algo hermoso igual, sin rimar. Sin rimar. Mi diablo bello, mi diablo hermoso, yo solo quiero morderte la boca. Eso está bueno. Mira, te voy a decir una como jurado para que veas que tenemos la capacidad. Tú te esfuerzas en hablar y yo solo con mirarla, ella ya se pone sonrojada. O si no le puedes decir, puedes tener tantos tatuajes marcados en tu cuerpo, pero nada te va a marcar como uno de mis besos. O sea, Quiero esa capacidad. todos me dicen algo y él sigue callado. Es que ese es el amor, el Yo soy amor más te de pone acción, no de callado. palabras. El amor. Vamos a ver en la siguiente ronda. Creo que eso es bueno. Creo que es más de terminamos con la actos rima. que de palabras. Yo pienso que ronda terminada para Fred. Bueno, la realidad es que... Por favor, pida permiso para hablar ante el jurado. Perdón, Gracias. Ok. Tú eres una inspiración y tus ojos son una verdadera canción. No necesito pensar tanto, algo que sale del corazón. Yo siempre tengo argumentos válidos para justificar mi punto de vista. Exacto. ¿Ok? Siempre. Siempre. Tú siempre, Melissa, Siempre o la mayoría La que de siempre tiene la razón, la hipotecósica, como sea que te diga. Apoteósica. Eso no. Ya, ok. Entonces, ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Me vas a terminar por eso? ¿qué? Pues si quiere yo le termino. Usted que hace días me está diciendo que le termine, No, que yo no dije que me entonces, termine. que Yo lo que te entonces dije le es, termine, que entonces ya no quiere nada, que para que no me aguante eso, si es que tiene muchas ganas de terminar. por eso sí, entonces con termine usted. con todas las cosas que me dijo, que no va a decir. Por eso te dije, pues estaba bien. Si tú crees que todo eso es así como tú lo ves, entonces termíname para que no tengas que estar pasando por esas cosas. Pues Fue lo por único eso, que te dije, entonces pero terminemos. cada vez que ¿Quiere te, terminar? cada vez que te da a ¿Quiere ti terminar, mi esos amor? impulsos que te dan, que eres muy impulsiva, Melissa. Esta ronda ha sido cedida para nuestro concursante Ricardo. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de la parte de Queremos saber Frederick. lo que piensa la diabla frente a esta situación que acaba de pasar, este acontecimiento. ¿Qué ofrenda es la actitud del participante, Ricardo?
Se trata de aptitudes y capacidades. No todos tenemos esa fluidez verbal, ¿verdad? Más cuando tienes nervios porque te gusta algo. No, yo también soy malísima para las rimas. Porque le gustas tanto que se pone... ¿Cuál nervioso? Producción, después del speech que nos vamos a tirar, necesitamos una canción sexy. Por favor, chicos, no se olviden de que hay un reto pendiente y se sigue presente. ¿Por qué estás en speaker? Sigue presente. Hola. Esa es mi voz. ¡Oh, qué interesante! Ya no, pero por favor no se olviden, ¿ya? ¿De qué? Ese reto sigue pendiente, fue el que hablamos en la casa de los chicos. Ajá, y otro. No, eso solo son en los participantes. Los chicos van a imponer. Ok. Bueno, damos el último entonces. Pero en este necesitamos ayuda de producción. Puede haber otro mientras vamos pensando mientras baila. No. No, falta uno. Por eso le estoy diciendo a mi jurado que... Vamos, Ricardo, te toca. Regla número 1 del baile, no copiar los pasos del otro concursante, así que sea original. ¿No Con se sacó la respeto. polera? No se sacó. No necesito sacarme la polera para ponerla No, nerviosa. Sin carne aquí. Yo creo que eso sí, por eso mismo no Sin carne no hay asadero. Sin carne, so... ¿Qué te las nalgas, Ricardo? De puntos. Mira a ver lo que vas a hacer. Como te dije en la carta, depende de ti. ¿Qué decía la carta? La traje. Vamos a repasar la carta. Que no me acuerdo lo que escribí. No se acuerda. Es Sácala. que no fue usted, fue Patricio. No, la escribí yo. Pero fue un momento de inspiración. Por eso. Ok, vamos a interpretar la carta. Usted la va a leer, me la va a leer y va a sacar sus propias conclusiones explicándome Cada palabra. cada parte. Cada palabra. párrafo. Ok, perfecto. Para Melissa Gate. Hola. A pesar de estar pasando por un momento incómodo en nuestra relación, o sea, estás aceptando que estamos pasando por un momento incómodo, no he parado de pensar en ti un solo segundo, o sea, estabas pensando en mí. Siempre pensaba ¿cierto? en ti. ¿Cómo no pensar en ti? Sé que cometo errores, o sea, estás aceptando, Estoy aceptando que que cometo cometes errores, obvio. que no eres perfecto, No soy lo perfecto. reconoces. Pero a veces también me gustaría que cuidaras mucho la manera en la que me dices las cosas. A eso vamos. Estoy cuidando la manera en la que te digo las cosas. Y a veces refuto en eso porque yo considero que yo a ti nunca te falto el respeto, ni te alzo la voz, ni te digo palabras soeces. No estamos hablando, estoy hablando en la manera que exageras las cosas también. Me molestan tus inseguridades. También, Bueno, obvio. inseguridades que quizás de pronto tú, no sé, has provocado. Bueno, o sea, no son culpa mía, o sea, no son netamente culpa mía, tienes que entender también eso. Entonces ahora- No es que yo dije, entonces- ay, qué chimba ser insegura, sí, voy a ser la más insegura de todas. No, parce, o sea, mis inseguridades se dan por algo que, o sea, por un, ¿cómo te explico? Por un rayón, o sea, hay un rayón del pasado, o sea, hay algo atrás que lo provocó, ¿me entiendes? Sí, No va. fue que yo, o sea, no fue que yo dije, ay, voy a dudar de él porque me da la gana, no. Pasó algo que generó esa inseguridad. Una mosca me pasa por el lado y te genera inseguridad. Tampoco seas así.
Entonces ahí es cuando yo me quejo de que tú minimizas mis sentimientos. En serio. Wow. Bueno, continúa. Mis inseguridades. Me molestan tus inseguridades. Quizás si hice algo mal, me gustaría que me lo dijeras de la mejor manera posible. Lo entiendo. No entiendo cómo a estas alturas dudas de todo el amor que siento por ti. Yo no estoy dudando de tu amor. Simplemente hay acciones que no me gustan y en mi relación no quiero que se repitan. Cuando hay inseguridades, también estás dudando del amor que siento por ti. Cuando hay inseguridades hacia mí, con cosas que en realidad no es para que te hagan sentir así, ni pienses esas cosas tampoco. Renier, sino que es que hay muchos Y lo que aplica, puntos que yo creo que tú no entiendes. mira, perfecto. Lo que aplica esta noche se va a mantener por 2 semanas. ¿Cómo así? Usted me dijo que no. Ah, Sí, para que se siga haciendo ahora la dura. Para que se siga haciendo ahora la dura, está bien, perfecto. bueno, faltan 2 semanas para que nos vamos. Si usted prefiere seguir peleando el tiempo que nos queda Ya no voy a dormir más contigo. y todo lo que quiera, Ya, listo. perfecto. Me voy a quedar durmiendo solito en mi habitación. Con Listo. Ricardo. Seguramente Ricardo le da lo que yo no le puedo dar. Seguro, sobre todo eso. Como a esas alturas dudas de todo el amor. Eres la única que quiero en mi vida. Eso quiero que te lo metas bien. Aquí, mira. Aquí, quiero que te lo metas aquí. Y eso le dice a otra que le gustaría conocerla. ¿Qué? Te estoy tratando de conocer. Ajá. Uno para qué quiere conocer a otra persona entonces si está con una. Y a ver, estás confundiendo el conocer a una persona con el ser amable. Tú le dijiste así. Tú le dijiste es porque te estoy tratando de conocer. También no tienes derecho a conocer personas. bueno, Ni que eso significara ahora que vaya a Sobre estar todo con ese- acá y en este contexto. Sí, dale, continúa, así. Ok. Si fuese así, no estuviera contigo. Obvio, si fuese así, no estuviera contigo. Obvio. ¿Tú crees que sí? Que tengas eso bien claro. Sí, que te quede bien claro aquí, mira. En tu cabeza. Me gustaría que pusieras de tu parte para que arregláramos y estemos bien como antes. Pues yo estoy poniendo de mi parte. Depende de ti. Espero con ansias poder estar bien contigo. Pues estoy tratando de que estemos bien, pero tú no cedes. Ya sé yo que no sé. Eres el motor que impulsa mi felicidad, tú el mío. Pero necesito estar bien contigo, te quiero. Necesito estar bien contigo, te quiero. Yo vi que casi le da un paro cardíaco con el baile de Ricardo. Pero yo vi que le brillaron los ojos con las actitudes de Fred. Denos un momento, señor acá. Venga. ¿Cuánto? Mira. Pero bueno, Fred, bueno. La confundida de la semana. Y aquí, en representación a la confundida de la semana, la diabla es Sara. Sí, fue bueno ese. No se quiso sacar la polera. Blin. Respetuoso. Ahora, Fred. Ahora. Pero ¿por qué tú pones esos números ahí? Es negrilla. Sí, ahí está. Aquí 5 y aquí. No, ¿qué haces? Pero si es un baile. Ay, sí, es cierto. ¿Por qué tú lo pusiste ahí? Ah, no. Me distrae. Los jurados están malísimos. Está borracha, ¿vale? Por favor, señor, Por favor, respeto al jurado. Menos 5 puntos. Pero 5 Obvio, a mí una vez me pasó y de que estaban los de Sí, pero a ti te bailó Fred, te bailó Miguel y alguien más. Representante, por favor. Señores, por favor, están perdiendo su tiempo. Ustedes tienen un reto pendiente. El último para cerrar, se van a poner enfrente y vamos a decir, ¿qué prefieres la tierra? ¿Playa o montaña? Y ellos tienen que contestar al mismo tiempo. ¿Qué respuesta creen? No, Y ella va a decir sí o el no. del pasito, entre ambos. El pasito. Ya.
para hacer Pero las cosas. es la calidad de ella, pues las cosas por No, ¿por qué? ¿Y por qué? No, que debería? porque se merecen el licor. Porque se la merecen. Entre ellos. ¿Por qué creen que el otro no la merece? Ya. En esta posición necesitamos Todavía a Ricardo en una esquina, por favor. Este es el último para cerrar El con último broche de para oro. cerrar aquí, por No, favor. ese no es el Aparte del que último. ya tienen El otro pendiente. pendiente es como que Sí. ya Por está ahí. favor, acá. Por favor, dejar de sacarse. En esta ubicación de tabla, gracias. Estaba sacándomelo. Este Ay, juego, qué ¿se fea. acuerdan? El pasito. Estaba masticando. Esto es demasiado. Explotando. Lo están llevando a límites. No, esto. Lo están explotando los Pero chiquillos. porque es que se... ¡Ahí llegó Vanessa! ¡No voten todavía! ganadores! ¡No! ¡Ricardo! Espera. ¿Qué pasó? ¿No han votado todavía? Vengan por acá para votar. Una competencia que no ha terminado. Vámonos. No te preocupes, lo vamos a saber ahorita, todos juntos en familia. Vengan para acá, por favor. Chimba de Mariela, outfit, ¿qué ánimo? Vanessa. ¿Qué? ¡Qué chimba de outfit! Ah, muchas gracias. Gracias. Estoy sin... ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué interesante se ven? No puede estar ahí, señor. Muy bien. Andas con todo, Jessica. Hoy me levanté de buena, Vanessa. Esa es la actitud que hay que tener ante la vida. Me gusta. Contágiame. Acá estamos en algo. Está en algo muy serio, pero yo creo que debe ser algo que todas la casa de allá, la casa de acá, tenemos que ser testigos. Sí, claro. Así que voy a hacer conexión. ¿En qué Sí, me bueno, metí? ¿Tú también estás finalista? Bueno, chicos, ¿le falta una actividad más? Sí, nos faltaba una. En realidad faltan dos, uno que ellos ya saben. Bueno, podemos hacerla ahorita. ¿Cómo están? Aquí estamos en la competencia del Pana Rabbit, donde Andrés abandonó la competencia. Aquí tenemos, sí, solamente Ricardo, Frederick continúan hasta ese gran puesto de ganar el corazón y ser el Pana Rabbit de Jessica. Pero para todo esto quiero invitarlos a que vengan a esta casa, por favor. Y apúrense para poder ver la conclusión y tocar otros temitas. Así que vengan para acá porque tenemos muchas actividades. Rápido, hoy. por favor. Rápido, piña. Si quieres molestarme a mí con lo que tú quieras, hazlo, pero cuidado con que afecte a Andreina, porque cuando la afecte, te la vas a ver conmigo y te lo digo en serio, me tienes cansado. A ti te Eres un encantan los payaso. votos y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. Escúchame, te lo digo a ti. A mí sí me prestas atención. No, Tú no te voy a hablar metes conmigo. ¿No vas a hablar conmigo? No, Entonces, no. falta de Porque no respeto sabes porque cómo no eres un porque caballero. payaso. Yo quería Payaso. que venga a tomar Payaso. Y así como eres muy machito para hablarle a Miguel, no tienes por qué darle la espalda a Andreina cuando te está hablando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Indisponernos? No lo vas a lograr. Pero ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Yo no te he pedido tu opinión. No la quiero. Se les va a dar una tarjeta amarilla tanto a Miguel como a Ricardo. Miguel, ¿a dónde vas? Tarjeta amarilla. Estás a nada de esto. Esto es expulsión. Hay que votar por parejas que vayan al viaje. Parce, que viva el amor. Yo creo que lo van a disfrutar. Es momento de viajar. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién se ganó el viaje. Escúchame, yo sé que tú tampoco necesitas estar conmigo si no quieres. Pero quiero que tengas bien claro. Que tengas claro que yo a ti sí te quiero. Y que necesito que confíes más en mí. ¿Ok? No puedo estar mal contigo.
Porque si estoy mal contigo y no puedo estar bien yo aquí adentro de esta casa, me vuelvo loco. No hay que hacer. ¿Ok? Si quiero pelear con los chicos, primero necesito estar bien contigo. No puedo hacer todo a la misma vez. Espérate. Analiza bien todas las cosas que pasaron. Analízalo bien todo. Para no volver a repetir estas mismas situaciones, no tener que volver a pasar por esto nuevamente. ¿Ok? Ok. Así que te pido, por favor, lo único que te quiero pedir es que confíes en mí. Confianza. ¿Ok? Sé que eso se demuestra. ¿Ok? Déjame demostrártelo. Si no ha sido suficiente hasta el día de hoy, déjame demostrártelo. Pero que te quede claro que siempre he tenido ojos para ti. Siempre. Que te quede claro eso. Ok. Te salva que me gustan las tóxicas. ¿Qué? Te salva que me gustan las tóxicas. Bueno, te tocó la mejor. Sí, no, me tocó la más. Te tocó la más Me tóxica. tocó la más. Ay, mira, tenemos la casa solo para nosotros. ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... O se le arruga la bichuela? Por favor, Renier, Melissa, bienvenidos, pueden sentarse. Increíble, compitiendo por la amistad de una mujer. Claro, ¿por qué no? Ella Amistad ella, con derecho. Qué rata. Amistad Qué con derecho. ridículo. Pues bueno, Renier, siéntense, la por rata favor. izquierdo. Bienvenido. Por favor, hay distancia propia un poquito para atrás. ¿Estás bien ahí? Un poquito para atrás. ¿Qué les parece si cuando Pasos pequeños. Andrés, por favor, explícanos qué la es el dinámica proceso. va así, de que cada uno le diga al otro por qué no merece ser el Pana Rabbit? ¿Por qué no? ¿Por qué no ¿Por qué merece no? ser el Y tú Pana digas que la tiraera, que le llaman en el mundo urbano del reggaetón, es lo que vamos a hacer La ahorita. tiradera. La tiradera. O sea, Frederick está Ricardo medio tiene que hacer a muerto. Frederick Frederick porque ya no no me me No para me allá. decepciones. Y viceversa. Muy bien. Ya está medio muerto. Ricardo, te quedas decepciona una vez ¿Están más. listos? Suerte los dos. ¿Cómo dicen ustedes? Si se la damos. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Quien ¿Quién sienta empieza? el primer impulso, dale. No deberías estar con Jessica porque ni siquiera sabes lo que quieres de tu vida. Anota. Oye, estás cogiendo. No deberías estar con Jessica porque te espera una mujer en Ecuador. Fuerte, fuerte, no. En primer lugar, eso no es cierto. En segundo lugar, no deberías estar con Jessica porque ella quiere un hombre, no un niño. No deberías estar con Jessica porque no creo que te atraigan las mujeres. se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Creo que era atacar con fundamentos lógicos, no con mentiras. En todo caso, creo que no deberías de estar con Jessica porque tuviste la oportunidad y la... Eso tú no lo sabes. Sí. No creo que deberías estar con Jessica porque tu contenido no es estar en pareja, es hacer bochinche. ¡Soy un contenido! Me está acosando, André. No deberías de estar con Jessica porque ella se merece un hombre al 100% honesto, sincero y que no sea un mentiroso como tú. Sapo chismoso. Se están acercando, señores, se están acercando. Yo creo que tú eres el hombre perfecto para Jessica, un hombre verdadero, real, que vino a buscar el amor acá, que no tiene a nadie esperándole en Ecuador, así que, por favor, adelante. Te está retando. ¿Te estás retirando? Me retiro. Mucho sarcasmo en ese enunciado. Me ¿Por retiro. qué, Fred? Ibas muy bien. Porque creo que Jessica se merece lo mejor, un hombre real, honesto, y debería estar... Representante legal, ¿qué está pasando? Yo voy a explicar lo que está pasando. Hacia mi representada aquí le han lanzado un reto. Bueno, no hacia ella, sino hacia el otro competidor. ¿De qué manera? De que el joven Fred quiere ver qué tan real es todo lo que está diciendo Ricardo.
No le ayudes porque esas no fueron sus palabras. Y te estás metiendo tratando de ayudarle. No fue la intención porque eso se les acaba de ocurrir en este momento. Pana Rabbit, ¿tengo permiso de representarte o no? No, 100%. se te acaba de ocurrir. Hay un documento que avala la Que avala que yo puedo representación. representar y opinar. Entonces, para comprobar que lo que él siente es real y no es por molestar a Fred, entonces le deja el campo libre porque Fred sabe que no es solo hoy, sino siempre alimentar el cariño y el amor que siente a la diabla. Así que por favor, Bueno, Ricardo. nos retiramos. Pues, si Jessica de lo esta desea. línea de acá, ¿cómo van con su veredicto? Había un reto más, pero nadie lo ha no sé, se ve. Yo opino que deberían cumplirlo y sé que se van a atrever. Sí, Vanessa, el tercer, de hecho... Fred, hay un reto más. Sí, Fred. Austin lo tiene. El tercer reto era... Pero lo van a decir. Sí, te lo voy a decir. Pero pensé que no era. No, no me Fred, Recién me entero, No, pero sí, recién me déjame. entero. Ok, No sé. Dale. había un reto más. Querido Fred, aún tienes oportunidad. Pero si renunció. De ser un pana Rabbit. Eso fue una prueba. ¿Vas a vivir con un niño real, Fred? Ustedes saben cuál es el reto final, así que me siento a esperar. Pero no se tarden. Fred. ¿Cómo así? Fred. ¿Tú no sabes cuál es? Uy, con ahorcadita. Pero no viste que te ahorcó un poquito. No me ahorcó. O Me sea, agarró a pero una ahorcadita rica, es como rica esa ahorcadita. No voy a hacer algo Sí, por un como reto. que Yo realmente, si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Ah, o sea, el reto era besar. Ricardo. Era un rosaurilla. ¿Quién te Ricardo. atrevía a Ah, un rosaura. Ricardo. Ay, con razón, tú llegaste y de una me quisiste besar. ¿Yo? Sí, en el sillón, que te dije, wow. Vanessa, presión. Sí, ¿En sí, serio? reconócelo. Creo que fue con No el me perfume, acuerdo, ¿no? ahora, ¿Cómo no es mi sabía. perfume? Yo quiero, Sí, con el perfume, ¿viste? yo quiero permitirle a mi representada. No, la que No me renuncia aquí acuerdo. soy yo, no quiero más nada. ¿No quieres besar? Tienen que ser neutrales. No te preocupes, Bueno. hay BTR. Yo no he dicho nada, ¿por qué no me dan la Jessica, oportunidad? no te preocupes. Mi representante. Me han atacado y me Mañana han es la dejado en el piso pregala solo. y vas a tener la oportunidad de tomar tu decisión sin presiones. Sin presiones, Vane. Sobre todo. Sabemos. Así de Exactamente. justo y democrático es todo. Entonces, jueces, Tomando la decisión igual por mí. necesito un veredicto para que Jessica al final, independientemente, va a tener la decisión final, pero quiero saber cómo van esas puntuaciones para que ella lo considere de reto a reto. Estamos sumando, nos colgamos en matemáticas. Vamos. 18 más 5. Muy bien. Eres tremendo. No. Sí, ¿Por sí, qué? sí, Pana pero Rabbit. no me toques. Ay, porque te... Pana Rabbit. Yo creo que este partido ¿Dónde está mi ganado abogado? para otro A ver, cero contacto físico, por favor. Ya tiene antecedentes en esta rama, por favor, distancia. Ya se pueden sentar, chicos. Al final estamos esperando que la presidenta del jurado. Sí, Ya tenemos la calificación total de los dos Ok, por participantes, favor, informe. pero esto no significa que el que tenga más puntuación aquí va a ganar. Claro, al final La es decisión decisión. final va a ser de ella. Nosotros solo le damos un estudio de qué candidato puede ser más fuerte, Ok, pero es la un decisión estudio, final evaluación. la tiene ella. Así que le pasamos la hojita a ella. Mi representante, por favor. Que ellos lo... Yo no me encargo de estos asuntos legales. A ver, Siéntate, Jess. venga, su representante, ayúdeme. En la competencia al candidato para ser el Pana Rabbit oficial, ojo, que va a gozar de que cumpla todos sus caprichos Y necesidades. No hoy, sino todo lo que resta del programa. En la esquina roja tenemos a Frederick, mejor conocido como Federico, y el último Pana Rabbit de esta época. Y por el otro lado, en la esquina azul, tenemos a Ricardo, un nuevo participante, que está buscando... Convertirse en pana Rabbit. A ver, Pana Rabbit, aquí no sabemos si las puntuaciones en cualidades. Tenemos- Frederick marcó 8 puntos contra Ricardo, que marcó 9 puntos. Ricardo Wow. lleva la delantera. Estás jurado. En rimas, Frederick marcó 2 puntos. Ricardo marcó 9 puntos. Ricardo sigue en la delantera. En baile tiene Frederick 8 puntos. Lo manejas bien, pero Ricardo tiene 5. ¿Por qué? Así es. Por hacer sentir incómodo a nuestra
en pasos. Sí, fue increíble. Silencio, mi por favor, silencio. Silencio, por favor. Por favor, el chiflido. ¿No te gustó, Jessica? Este no es mi veredicto. No. No, esto solamente es una opinión del jurado. De personas acá. En pasos, Frederick se llevó 10 puntos y Ricardo 7 puntos. Según el jurado, que creo que tenían un poquito la visión empañada, Ya sé. Frederick se llevó 28 puntos y Ricardo 30 puntos. Por lo que para el jurado, Ricardo... Páseme eso para tenerlo como prueba sustentable. Pero como decisión anónima de la... Anónima, pues ya no es anónima. Espérate, unánime. Unánime. De las 5 personas que estamos aquí paradas, la mayoría vota por Pues tampoco es Fred. unánime, porque unánime es todo. Pero la decisión... el núcleo que me entendieron. Lo que yo no Y ya. entiendo es que ese es un resumen y el resultado de los 5 jurados. Y ahora acaba de decir, no le apoyamos a Fred. Entonces se contradice. No tiene La congruencia. puntuación es Frederick con un total de 28, Ricardo con un total de 30. El poder del amor está anotando, pero al final del día la decisión la tiene Jessica. Y nos dirá, Jessica, mañana en la pregala. 1, 2, 3, para Rabbit. Jessica, Pana Rabbit. Va de nuevo. 1, 2, 3, para Rabbit. Equipo Pana Rabbit. Los Pana Rabbit son otra Jessica, cosa. mañana nos vas a dar tu veredicto independientemente que esta fue la opinión del jurado. Ok, ¿Sí? Pero necesito el documento firmado por mi representante. Ah, claro, no, pero tan pronto porque decidas, Pana Rabbit lo él tiene tendrá que firmar el documento, ¿va? Gracias. Muy bien. Gracias a todos Siéntate por... aquí en la roja. Ven acá. Estamos peleando aquí, mira ya. Gracias. Detalles, Después de la tunda que le di ahí arriba, lo mínimo También, que puede hacer. Jessica, quiero que para mañana pienses un poco quién te hubiera gustado, que se hubiera notado en la Híjole, lista. Vanessa, eres tremenda. No, para especular. Tremenda. Pensar. Porque Yo la lancé para todos los participantes de esta casa. Se postuló quien quiso. O quien pudo, ¿no? Porque no todos tienen la capacidad. No, no todos tienen la capacidad. Muy bien. Interesante. Esto queda así de Bueno, sencillo. hablando de capacidad, Renier, Melissa, ¿tuvieron la capacidad de reconciliarse? Que lo diga él. Es así, pero la de pensar no tiene Renier. Dilo tú. Yo tuve la iniciativa ayer de empezar ayer, ahora te toca empezar a ti. Las damas primero. Sí. ¿A qué llegaron? Porque hablaron muchos temas que de momento parecía que no estaban llegando a un acuerdo, porque él te dice, te doy la razón, pero ¿de qué vale que te dé la razón si no entendió la razón de por cuál tuvieron el problema? Entonces, decir tenés razón tampoco es que ayuda. Fue darle la razón sarcásticamente. Como que, Creo que volvemos. ya está bien, tienes la razón, ok. Como que a veces cuando la mujer te está peleando tanto y tú, sí, ya Sí, es pero verdad, entonces- mi amor, sí, tienes la razón. ¿Pero entendiste entonces por qué ella estaba enojada? Sí, siempre lo he entendido. Ok, no entiendo entonces cómo llegaron. Entonces no entiendo cómo hace para darme la razón, pero entiende si estoy Te enojada, lo digo, pero entonces lo te dice di, te irónicamente. di la razón sarcásticamente. Por eso no debería ser así. ¿Pero qué quieres que haga si ya te lo he dicho 20 veces? Entonces no me la está dando. Entonces, ¿por qué se contentaron cuando siento que todavía no están entendiendo un poco la razón? O sea, acabamos de crear otra pelea. No, es que, mira, Ya por lo que eso, iba entendiendo Vanessa, era, ok, más conflicto. supuestamente él se equivocó, ¿no? Supuestamente no. No sé porque pues nadie le consta. Él se equivocó. Luego tú reaccionas a la equivocación, él se enoja por la reacción y la pelea se convierte en el por qué reaccionaste, pero no en la razón original del problema. Entendí bien. Sí. Pero al final terminan besándose. No hay nada mejor que un infiel recién perdonado, dice Melissa Gay. Ella me besó porque ella no se puede Decimos la resistir palabra a estos infiel, labios tan ricos, tan carnosos, así, tú lo sabes. Estos labios. Pero lo que pasa es que yo no quería beso, yo no quería besarla, aunque sí quería por dentro, pero por fuera no quería. Pero tú sabes que tú no pudiste resistirte a estos besos, así que... Entonces, ¿por qué me besó? Porque... Pero tú la mordiste. No, ella me mordió a mí. Hay videos, Vanessa. Hay videos. Eso fue como un pequeño castigo, una mordida de castigo. Pero, bueno, te hicieron una pregunta, contéstala. Pero después usted me dijo unas cosas en el sofá. ¿Qué te dije? ¿O solo era para involucrarme?
Sí, simplemente, bueno, ok, perfecto, ok, voy ahí. Deja de recordar. Sí, ¿O no era usted, era Patricio? No, era yo. Te estaba diciendo que... Qué conveniente esa memoria. Memoria selectiva. Te estaba diciendo que simplemente tuvieras, que estés segura de mí, que confíes más en mí y que te quede claro que tú eres la única persona, o sea, la única mujer que yo quiero conmigo. Eso es lo que quiero que tengas claro tú. Que tengas seguridad en mí y que confíes en mí. Entonces, todavía estoy asimilando todo, pero no me gusta estar mal con ella. Ok. Porque cuando estoy mal con ella no puedo pelear con los chicos. No tienes cabeza. No tengo cabeza, este es mongólico siempre. Todo esto, entonces tengo que estar o una cosa o la otra. Te entiendo. O sea, si estoy mal con ella, no puedo estar tampoco peleando por allá con estos mongólicos por allá. Y si estoy bien con ella, entonces pues aguántenme a mí. Bueno, Ahí entonces estamos, resolviendo. continuará. Y bueno, hablando de toxicidad, que ha sido el tema de la semana, ¿qué tal las cartas de permiso? ¿Están listas? ¿Las trajeron? Eso fue el poder del amor. ¡Qué lámpara! Claro, fue el poder del Bien amor. lámpara, En la verdad. raíz al tema que ha pasado. Oh, Edgar, Edgar, ¿para qué le hiciste si ni te van a dar permiso? Ese trajo la solicitud. Esa es la solicitud de piña, ¿no? De Edgar. No va a haber cargadores perdidos. Claudia, Austin. ¿Por qué la llenó si no le vas a dar permiso? ¿El tuyo? Va en Tú contra de mi escúchalo, gózalo, disfrútalo. Edgar. Yo solo quiero que Aquí creo que el único que está dispuesto a firmar su permiso es Edgar y Alejandro. No, ya está firmado. A ver, ¿qué dice? Vale por una salida, raya el fin de semana y pone 2 fines de semana consecutivos. Y lo que venga. Nombre, Edgar Rivera. Fecha, todo el fin de semana. Lugar, pusimos Gran Bazar, pero luego ella añadió baño turco y lo que se venga. Qué rico. Y lo que se ve. Y lo que se venga. Horario permitido, se estipuló de 10 a 6, pero luego ella puso sin horario. Pero recuerden que no es ustedes solos, no se Ay, van a ¿cómo se romper llama las usted, reglas. parcero? Obvio. Usted es nuevo. Es un permiso que le piden a las novias tóxicas. Vamos a ponerlas a prueba. Juan. Ah, tienes el tuyo. Juan, tu pana rabbit o alguien. Yo entendí su mensaje. Andrés, tú lo explicaste muy bien en la casa. Encima me hago llamar Platiquen. tóxica por ser permisiva. Yo ya no entiendo nada en este esto lugar. es nada más una prueba del tiempo para... Vane, Yo entendí. Es un juego, una bromita, para que puedan... solo los chicos hacen las Pues ya. solicitudes, ¿no, Oye, Vane? pero yo tenía mi carta, se quedó en la casa. Las mujeres salen libres, ustedes pueden ir a donde quieran, sin permiso. Ah, gracias. Hombres. ok. Ni modo, tendré que hacer algo. Bueno, lo llenaré. Vamos a ver, vamos a Lapicero. poner... Ténganlo así. Miguel, Andreina, ¿todo bien? Teodoro no está de humor, ¿eh? ¿Vi? Ok, Ivane, Sergio, no, te voy a Sergio explicar tiene algo. cara de que le gusta el descualquiere, mentira. El descualquiere. Melissa. ¿Sí? ¿Qué está pasando entre nosotros dos? Como pueden ver, hoy yo llego un poquito más bajoneado, molesto, porque llega un punto en el que obviamente yo dije en un principio de que ya iba a dejar de prestar atención a ciertas cosas en redes sociales, a ciertos comentarios, pero llega un punto en el que no solo me afecta a mí, sino que a mi pareja también le está afectando porque están utilizando comentarios que no deberían utilizar hacia ella. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más importante de todo? Que si fuera solamente en redes sociales, ok, perfecto, pero lastimosamente en la Casa del Poder del Amor, no sé si será que somos tan especiales que nos ponen a una persona que todos los días su misión de venir aquí sería irritarnos a ambos. Entonces, esa persona decía aquí que venía a proteger a Andreina, pero todos los días la está irritando. Andreina y yo, hoy que pudimos tener una conversación en la mañana, donde Andreina se mostró bastante bajoneada, bastante triste, porque me decía que estaba harta de escuchar los comentarios de Ricardo, de que todos los días estuviese intentando hincar, porque la hace sentir incómoda. Y te lo juro que creo que muchas parejas se van a sentir identificados con lo que voy a decir ahorita, que qué difícil es fluir con una persona cuando tienes a alguien al lado todo el tiempo tirando basura y basura y basura. Y tu pues yo hobby te ha lo sido dije a ti, atacarme, Ricardo, Teodoro. si te Es tu enseñaron hobby. educación en tu casa, aprendes a respetar y a no interrumpir a las personas. Termina. Entonces, Tengo palabras para ti. Por Te favor, lo a dije- silencio que Miguel está hablando. te lo ¿ok? dije a un principio, te Ya lo me dije, hermano, si quieres molestarme a mí con lo que tú quieras, hazlo.
Pero cuidado con que afecte a Andreina, porque cuando la afecte te la vas a ver conmigo y te lo digo en serio, me tienes cansado. Hoy venía a dedicarme a no escucharte, a no prestarte atención desde el principio del día. Y cuando incluso estamos en la casa que me mantengo callado, tirado en un sofá, Austin tocó un tema de que estaba durmiendo en el hotel o algo así. ¿Y sabes qué le dice Ricardo, Vanessa? Ay, ¿y no duermes con la abejita? Y llega el amiguito que se pelea con él la carreta y le dice, ah, sí, no te hagas de ponerte la abejita entre las piernas. Entonces, a lo que yo voy, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta falta de respeto en la casa? Porque a lo que voy, quieren hincarme. Hínquenme con algo de verdad de hombres de frente, pero si te vas a poner a decir esas estupideces, por lo menos ten respeto hacia una mujer y aprende a valorar, enfócate en algo que de verdad valga la pena aquí. Pórtate como un hombre. A ver, las cosas que he tenido que decirte te las dije en la cara. ¿Qué has dicho? Ya te lo dije. ¿Qué has dicho? Ya te dije que a ti te encantan los votos. Y lamentablemente te lo tengo que repetir. ¿Quieres que te lo explique? Porque tú me lo has sacado aquí hoy. Yo no te lo saqué. Quedamos ayer en que no te iba a decir eso. Y ¿Cuándo volviste y quedamos me en lo eso? sacaste. Y tu hobby se está ¿Cuándo volviendo quedamos en eso? a atacarte. Porque Ayer. aquí frente a las cámaras te la tiras de Ayer. payaso, No, no, pero ayer. fuera vienes a Yo pedir te lo perdón, dije. no solo a mí, sino a Andreina. No, no, tú ¿De te qué hay, acercas a mí, compatriota? por No favor. votes por mí, por favor, ya pórtate Yo como no un le he hombre. dicho eso. Pórtate No, como no un le dije hombre. votes por mí. Le dije, yo soy compatriota y no votaría por ti. Eso es lo que le dije. No pongas palabras Mira. en mi boca que yo jamás he dicho. Mira, dijiste aquí que venías a cuidarla. Lo único que has Sí. hecho es faltarle respeto e incomodarla. A ti. Aléjate que yo no soy A el ti te licenciado lo para que dije. me estés acercando así. ¿oíste? A ti te lo dije. Aléjate. A ti. Y te lo digo de vuelta, pórtate como un hombre y respeta a las mujeres. Te encantan Le faltaste los respeto a la votos. piña. A ti Se lo te está lo faltando dije. a Andreina. No, no, no ¿A cuántas metas más? aquí. ¿Cuál ¿A es tu cuántas excusa? más? No A mí me manipules falta a la ¿cuántas gente. más? respeto, ¿A Ricardo. cuántas más? Es contra ¿A Miguel. cuántas más? Melfi. Pórtate como un Contra hombre. Miguel, contra Miguel. Porque estás Melfi. enamorada de mí. Contra Chicos, Miguel. ¿Estás enamorada de mí o qué? chicos, ¿Estás enamorada de mí? por No, yo ya te lo he favor, dicho. no A se ti te falten enamorada de mí. respeto. Payaso. A ti te Eres encantan un los payaso. votos y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. A ti te Me fascinan fascina los porque aquí votos. todos queremos ganar. Y yo te no lo la traigo, digo. acepto. Te Aquí todos felicito, quisiéramos pero ganar. sé Por favor, limpio. mira, Aquí y todos te- quisiéramos ganar, brother. Escúchame, No, te lo Andreina. digo a ti, a mí sí me prestas atención. No, Tú no te voy a metes hablar conmigo, no vas a hablar conmigo, No, no, entonces Andreina. falta de Porque no respeto sabes cómo porque no eres respetar un a una mujer. caballero. Payaso. Yo quería Payaso. Chicos, Payaso. Eres un Ay, te payaso. voy a decir algo. A ver. Payaso. Ubícate. Eres Si vienes un a hablar, payaso. no es mi culpa. Deja de meterte en mi Y el relación día porque de hoy eso es yo no te engañar. ataqué, no te dije nada. No Payaso. te dije nada. Payaso. No te dije nada el día de Payaso. hoy. Nada, nada. Payaso. Y me Chicos, querías después de verdad. chicos, Me vas a por conocer. favor, tranquilo. ya. No, a ver, ¿cuál es el miedo? Payaso. Yo no tengo ningún miedo. Se Yo nota. no te dije nada. Por Hoy eso tenemos perdón, este cada vez que Andrés. salimos del programa. Y mira su actitud. Cada vez que salimos del programa. Se me pierde Cada el vez que salimos del programa pides perdón. Porque vienes aquí a hacer una payasada. Perdón, si tú te me Respeta a las acercas. mujeres. Tú te ríes. Respeta a Me las dices que mujeres. Andrés estaba llorando, no te acuerdas. Sí, te lo dije ¿No te porque me acuerdas? estabas llamando. Entonces, A ver, ¿por qué no a aceptas? ver, Porque te lo chicos, dije que no por te acabas de favor, decir que no te metieras con ella. ¿Por qué no aceptas? Ricardo, Te dije que no te metieras a con ella. Por Te sigues favor, metida con ella. Miguel. nada. Bro, yo me metí Chicos, contra ti. ya. Pórtate como un Ey, hombre. por favor. Andrés, Yo quiero aclarar un argumento. tema. Yo quiero aclarar un tema. Estábamos hablando de cómo dormimos con las almohadas, para que no se malinterprete lo que yo dije. De cómo dormimos con la almohada. Edgar hizo una demostración de cómo duerme abrazado con la almohada. Obviamente comenzó a raíz porque lo estábamos comenzando a molestar de que duerme abrazado con un oso que le regalaron. Entonces, de ahí Austin dijo de que él dormía también con su oso abrazado y creo que vos lanzaste el comentario de con la abejita. Porque él tenía una abejita de peluche. Entonces él dijo, no, ¿De él casillero? dijo es muy chiquita, pero estábamos hablando de la abejita. Yo le dije, pero esa sirve para poner aquí entre las piernas para que no se junte y esto sude, porque a mí me pasa, yo me pongo un almohadón para que no sude. Digo, pero ustedes también tienen humor pesado. De Pero momento eso es la no fue humor. forma en que se dicen las cosas. No, pero eso no O fue sea, humor, no fue humor, ni siquiera es se en lo dije. doble sentido. No se lo dije tampoco en doble sentido. Se lo Ok. dije porque yo hago eso. Porque yo me pongo un almohadón y sudan mis piernas cuando se juntan porque mi Sí, piel es muy pero- caliente. Chicos, es que lo importante es saber lo que están diciendo y sobre todo no puede haber falta de respeto. Hay maneras de hablar, de platicar cosas y problemas sin necesidad de llegar a este punto. Así que por favor se los pido por el ambiente de la casa. Hay que buscar soluciones y no estar llegando a estos límites. Claudia. Vane, mira, yo lo único que quiero decir es que no es personal contigo, Ricardo. Créeme. Yo me he reído muchas veces, incluso en nuestras discusiones y contigo. Pero ¿sabes qué? No confundas que se te está atacando con lo que muchos se están defendiendo. Eso es lo que está pasando y sí estás indisponiendo. Aunque digas, yo digo lo que pienso, tienes que tener filtros porque estás acá
con muchas personas que no son iguales a ti. Nadie es igual acá y todos tenemos que entender cómo llevar a cabo una conversación con cierto tipo de personas que tienen más y menos paciencia o tolerancia para tus cosas y tus bromas. Y este es un tema para ti, como se lo acaba de decir Andrés, y para todos. Y así como eres muy machito para hablarle a Miguel, no tienes por qué darle la espalda a Andreina cuando te está hablando. No porque quería en ningún discutir con momento ella. te ha faltado el respeto y nadie merece que le den la espalda cuando te quiere hablar. No le doy la espalda, pero no Le quería diste la hablar. espalda, está grabado. No, pero no quería hablar, no quería hablar. Y segunda, mi opinión también es compartida por muchas personas de aquí. Así que no es que indisponer. Quizás yo sí tengo el valor y los pantalones para decir lo que pienso y lo que piensa mucha gente también. No fue una Entonces- falta de respeto lo que hicieron hoy, Sebastián. Cuando me miraste, no fue una falta de respeto. A ver, Vanessa, Que mira alguien a comparta tu Sebastián, opinión, no mira a quiere decir que Sebastián. tu opinión Fue una falta de respeto lo de hoy, no fue una falta de respeto. Sí, lo que pasa es que ya los límites... Ya Todos hemos pasado por eso. De que hoy ni siquiera Pero me hoy refería a Miguel. Vane, y yo sé que O sea, no es que lo ataquemos, pero es que Hoy ni siquiera hay me que referí. entender la indisposición que hay dentro de la casa. También la persona implicada, Andreina, quiere decir algo y yo creo Obvio. que también tiene derecho a que se Tiene su escuche, porque también tiene un malestar, Andreina. Quiero que me mires, porque me viraste en la cara. Ojalá tenga la cuenta Y eso es una encriptada. falta de Es respeto. que no deseo conversar. de Déjame esta hablar, estoy hablando, por favor. Respeta. Ok. ¿Ok? Dime. Tu opinión me tiene sin cuidado, yo no te la he pedido. Está bien que es tu punto de vista, 1, 2, 3, pero ya hacerlo varias veces es malicia. ¿Qué es lo que quieres? Indisponernos. No lo vas a lograr, pero ya me tienes harta, me tienes hasta aquí. Yo Tómale no la te he cuenta. pedido tu opinión, no la Ya. quiero. Entonces, hoy cierro el capítulo contigo, Sí, hoy está de no más quiero ese que comentario. sigas hablando, hoy ya quiero que nos dejes en paz, porque me estás agotando la paciencia. Es fácil, ¿sabes cómo Por termina? favor, si tú quieres conocer a la diabla como lo que dices, que quieres conocerla, que es real, entonces enfócate en ella, porque el poder del amor se viene a enamorarse, no indisponer a las parejas. A ver, Entonces tu papel creo que está erróneo. Es lo único que te voy a decir. Cierra el ver. capítulo y todo lo que tú digas me tienes sin cuidado. Piensa lo que tú quieras. yo te escuché, ahora tú me escuchas. Y lo que tú estás haciendo es una falta de educación. Eso, discúlpame con todo el respeto del mundo, es de una niña malcriada. Y no debería de hacerlo. Yo te Ricardo. respeto de todo corazón. Y nunca te dije nada a ti. Y mira, yo no me estoy poniendo salvaje porque me están diciendo algo que no es. Yo simplemente me callo, me quedo quieto, hasta llorar. Parce, usted no sabe con quién se está Pero no me estoy metiendo. poniendo salvaje como un animal a decir te voy a pegar. Animal o ven tampoco es acá. un insulto, por si No, no, acaso. Ser un disculpa. malcriado, tal vez. Disculpa, no, por favor, Ni todo lo animal, sentido. ni niño, Aquí nada. somos nosotros seres humanos, personas pensantes con razón, con uso del razonamiento y eso nos diferencia de los animales. Bueno, hermano, mira, se te Nosotros acabó el somos contenido. humanos Busca otro y contenido porque no te razones. vamos a prestar atención. No Busca me otro interesa, contenido. habla con la mano, por favor. Nosotros Qué somos maduro seres de tu humanos parte, racionales. Muy maduro de tu parte. Eres muy malcriado, Ricardo. Dime tú que tú me acabas de hacer. No, Eres muy malcriado. tú me acabas de hacer cuando te quería decir algo. O sea, Era necesario. Yo creo que ya, independientemente de lo que se diga, casi llegar también a agresión física no está nada padre, porque si estuvieron a dos, Yo no le iba a pegar, él me quería besar. Yo nada más me estaba echando para atrás. chicos, también aprendan a bajar la guardia cuando es necesario y poder tener un ambiente de paz. Obviamente cada cosa que se ha dicho aquí se va a tomar bajo consideración para poder mantener la fiesta y analizar un poco más la situación. Obviamente estamos en el calor del momento y hay que esperar. Andrés llegó a pasar por esa misma situación, ¿Por cuál? que fue como el señalado de ambas casas. Ah, sí. Y se mencionaba que entre más se te mencionaba, más publicidad te hacíamos. Ah, sí. Y es pero lo que- hasta cierto punto, y bro. es lo Violencia que- no es comparto. literal, casi No es lo que comparto. estamos haciendo contigo, porque todos los días se habla de un conflicto contigo. Hablan ellos. Por Todos eso- los días. Yo es más, si no me dicen nada, yo me quedo en una esquina. Yo Pero me quedo yo por ahí siempre digo, tonto riéndome. el que empieza, más tonto el que sigue. No entren en No, su juego Claudia, ya. por favor, tú lo que Por buscas eso yo es la les- cizaña No estoy para hablando atacarme en contigo, cada estoy momento. hablando con ellos. Por eso yo les Claudia, había no dicho. acepto ese Por eso, comentario. ¿Qué dices? ¿Puedo hablar? Por eso yo les había dicho ayer y nos dimos la mano de que nadie hable con él. Por eso es lo que les digo. Andrés, literal, gracias por eso. Por eso Pero les lo que dije les ayer. digo, si él empieza, Chicos. ustedes no sigan y ya. Chicos, es Es que a mí importante, sí me, vuelvo a a decir. mí sí me fue una incomodidad, por eso le estoy diciendo a él en su cara para que lo deje de hacer. Le estoy Que pidiendo Vanessa, de favor. yo me Entonces es disculpo. una falta de respeto que él lo siga No, haciendo. no lo dijiste de una manera yo me educada. disculpo, mírame, Vane. Ella trató de hablarte de Vane, una manera yo Vane,
creo que soy testigo de eso y Por todos la manera aquí. en la que reaccioné. Pero es que a lo que voy, ¿hasta cuándo con la falta de respeto y le está Eso incomodando hay que hace rato? analizarlo, claro ¿Hasta está, cuándo? cada cosa que se dice. Y es por eso que quiero que Atalay entre, por favor. Se les va a dar una tarjeta amarilla tanto a Miguel como a Ricardo. Perfecto. Gracias por el amor. Miguel, ¿a dónde vas? ¿Tienes tarjeta amarilla? Este tipo no vive la realidad. Tienes que tener cuidado con que esto, se Ricardo. Ya tú tienes escapa. 2 tarjetas amarillas. Eso es muy serio. Con todo el respeto, yo nunca quise reaccionar violentamente. No sé si se Es malinterpretó. que no querer, pero hacerlo, pues. No lo hice Es- tampoco, ni lo toqué. Y pues independientemente que a lo mejor Miguel tiene un punto Y muy otra importante que situación expresar es es también- la forma. Y también hay que cuidar la forma en que se expresan los puntos. Porque si no se hubiera acercado también a retar, a lo mejor por eso no tendría tarjeta amarilla. Tarjeta. Chicos, de verdad, ya. Tarjeta amarilla. Estás a nada de esto. Esto es expulsión. ¿Ok? Y esto es de expulsión de que no te quedas de independientemente que te voten o tarjeta. Entonces, aguas. Por favor, chicos. O sea, darnos la vida, básicamente. Tienen que, Ok, mañana no diré nada. tienen que cuidarse. Bueno, chicos, quiero recordarles la importancia también y la base de este programa, que es el amor. El amor en todos los sentidos, el amor entre amigos, el amor entre parejas, el amor y el respeto van de la mano. Entonces, por favor, es súper importante también que lo tengamos muy, muy presentes. Teníamos una dinámica muy divertida para todos ustedes. Obviamente le vamos a poner pausa a esa dinámica, la vamos a hacer mañana. Y bueno, era una broma pequeña del papel también. Espérate que no, que Melissa no quiere firmar esto ahora. ¿No quiere firmar, Melissa? No quiere firmar, dice. Renier Izquierdo, fecha sábado, lugar Estambul. Estambul es muy grande. Sí. Esa es la que yo te llené. Diferentes lugares. Esta recién la acabo de llegar. Pero la rompiste. Horario permitido, Ah, la rompió, la indefinido, rompió. pero puse 24 horas. Amistades permitidas, Soledad. ¿Quién es Soledad? Yo, ¿Quién es Soledad? yo y mi soledad. ¿Sabes que aquí te esperaré? Soledad es mi soledad, mi solicitud. Bueno, pero tienes que tener teléfono, mandar fotos, recarga, todo. No te puedes recuerdo- quedar sin... Informa, decirles que mi teléfono afuera del hotel no tiene internet. Pero entonces busque No, internet, ¿viste? todos los sitios que entras a Por restaurantes y eso es, todo como hay. tú no me dejas salir, yo salgo porque Puedes yo comprar quiero. una cajita así y ponerle un SIM. Como tú no me dejas salir, entonces por eso es que me tengo que ¿No escapar. lo va a firmar, Melissa? ¿No lo vas a firmar? Ok, este fin de semana. Este fin de semana no sale. Bueno, como saben, antes de despedirnos, hay que votar por parejas que vayan al viaje. Obviamente que ganarán la gala. Así que, ¿qué parejas se quieren postular? Y que no se echen para atrás luego, después que se compran pasajes. Entonces, ¿qué parejas se quieren postular? Gris y Sergio. Quiero viajar. Austin. Pero su amigo sí la deja. Austin y Gillian. ¡Estúpida! Melissa, Renier, ¿ustedes o...? Sí, apúntame ahí por si acaso. Por si acaso. Claudia, Ya que no va a Edgar. salir este fin de semana. Sí. A ver, Atalay, ¿tienes el pizarrón nada más? ¿O se acordarán ustedes de quiénes se van a postular? Claudia, Edgar. Viaje intransferible. Ok, así me Aclaremos. gusta. Ay, No, es esa versión, es la es la tiene- última tiene versión. que pagar. Esa Si gana, pagan es tu ellos. última No, no, versión. no, que viene la- Muy bien. Tenía muchas cosas que arreglar en ese viaje. Sergio, Ya Gris viajó el fin de semana. Gris, Ya Gris viajó el fin de semana. Melissa y Renier. Jessica y el Panarrabio. Gilly y Austin. ¿Qué más? Claudia y Edgar. Parriela y Aldo. Última versión. Por lo Pregunto menos, otra vez. Última por lo menos versión. que se porte bien hasta el día del viaje. Por lo menos. Ay, ¿Para qué? Para que después lo estén cancelando. muy bien, ¿son las 4 parejas? ¿Alguien más? Ay, ¿no?
¿No? Ok. Claro, vamos a dejar. Muy bien, como saben, a los tendrán demás. que pasar a Bodrum para votar. Son las 4 parejas, entonces, Mariela, por favor. Voto por Sergio y por Gris. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Alejandro. El voto de esta semana es para Sergio y Gris. Me gustaría que Sergio pueda viajar, que él todavía no llegó a tener ningún viaje. Me parece que es el único al que le falta un viaje. Sebastián. Parce, que viva el amor. Edgar. Claudia. Shirley. Austin. Sergio. Estos amiguitos se lo merecen, así que mi voto va por ellos. Melissa. Renier. Jessica. Yo creo que lo van a disfrutar. Es momento de viajar. Meli. Gillian. Gris. Voto por ellos porque no han viajado juntos y para que pasen un lindo fin de semana. Mare. Andrés. Ricardo. Andreina. Miguel. Devolviéndoles el favor. Fred. Muy bien, chicos. Vamos a ver quién se ganó el viaje. Comenzamos con el primer voto. ¡Silencio! Chili y Austin. ¡Me va a grabar el video del fin de semana! El segundo voto es para Gris y Sergio. Ay, qué lindo. El tercer voto para Sergio y Gris.
Letra crack. Tu letra es tan peculiar. Pedazo de crack. El siguiente voto es para Gilly y Austin. Oh. Sergio y Gris. Qué lindo. ¿Y hizo esa mariposa? Qué creatividad. No. Sergio y Gris. Qué lindo. Gracias, crack. Sergio y Gris. Gracias a los perris. Ahora sí este viaje va a ser con Edgar vos, y hermanos. Piña. Hay gente Cállate, que tiene fe. Sergio y Gris. Oh, crack. Mira, crack. Gilly y Austin. Los últimos serán los primeros. ¿De quién será eso? Ay, ¿de quién será? Los Hypers. Ese Clau, no puedes votar por ti, pero bueno. No puedes votar por ti mismo, ve, No, bustero. sí, claro que sí. ¿No fui yo? Ah, fue Miguel. Ok. Sergio y Gris. Básicamente. Perry. Gilly y Austin. Gracias. Buena, crack. Sergio y Gris. Muy. Sergio y Gris. Bueno, ya no estoy. Estoy leyendo por amor al arte. Sergio y Gris. Ay, qué bello, gracias. Sergio y la bebecita Gris. Oh. Nada. Ser Gris. ¿Quién puede ser? Austin y Gilly. Ay, qué bonito. Qué detallista. Y Sergio y Gris. Eso quiere decir que Sergio y Gris serán los que van al viaje con 13 votos. Hay que ver si es la misma. Hay que ver si es la misma. Ya, a ver a dónde les toca. Se van de viajar. viaje si otra versión no lo cambia. Y no con el amigo. Cállate, cizañoso. Déjennos viajar feliz. Muy bien, Sergio Gris, felicidades. Se irán de viaje este fin de semana. Y bueno, nada, queremos acordarle al público, por favor, en votar en www.elpoderdelamor.tv. Ustedes tienen en sus manos escoger a los ganadores de este reality y tendrán hasta el día de la grabación para hacerlo. Así que ya lo saben. Entren, otra vez les recuerdo, www.elpoderdelamor.tv. Yo soy Vanessa Claudio, me despido y sus 8 horas están completadas. Es que acá no quieren que seas, ese es el problema de los envidiosos. Usted no entiende, Andreina, eso, que ese es el objetivo de la gente acá en esta casa. Miguel le advirtió varias veces, no te metas con Andreina porque con ella ya es otra cosa, métete conmigo pero no con ella. Y se lo dijo 100 veces. Es la única manera y que seguía. tiene Ricardo de atacar a Miguel. Ese momento es en el que aprovechan como para atacarme todo, cuando me ven como vulnerable. Y es fácil en grupo todos son valientes en grupo. Ya antes escuché otros comentarios tuyos así, como con doble sentido, pero que son bastante pesados, ofensivos. Yo te pido disculpas a ti, pero eso sí, no a Miguel. Yo te pido las disculpas a ti. No confío porque las palabras son solo palabras. No me recargo de buena energía o de quizás ese amor que necesito. Bienvenidos oficialmente a los nominados de la semana. Son primera edición. Comenzamos con la enamorada de la semana. El siguiente premio ha sido el tema de esta semana y es la tóxica. La desconfianza es lo que más me frustra a mí. Al menos has resistido 3 meses, otros no aguantaron ni 3 semanas. Yo a ti nunca te he prohibido nada ni te he dicho nada, simplemente toco los aspectos que me molestan. Puedo hablar por lo que he visto acá y no, lo vi que entró y que estaba solo. Lastimosamente, si usted está de favorito, entonces los 2 cizañosos vamos a ir tras de usted. Bueno, entonces aguanten como hombrecito Y cuando usted me le vaya en también contra. aguante, Yo pues, lo rey. aguanto, No se ¿has visto altere, llorando? no se altere. Andrés habla de que sí, de que no hay que atacar a las personas, pero es el primero que ataca y de una manera falta de respeto. Vale, pasa que cuando se acerca la gala se pone así. La favorita de la semana, ella es el favorito
de casa de los chicos es